estaría encantado de tener la oportunidad no solo de ascender, sino también de demostrar su habilidad como titiritero. Desde la misión a Nami no Kuni, ya no sabía qué pensar del chico. Parecía aún más reservado de lo habitual, alejándose del equipo donde antes se había ido integrando poco a poco. Kakashi habría dado uno de sus libros de Icha Icha para saber qué pasaba por la mente a ese chico. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si el rubio quería ascender. Parecía más interesado en simplemente desarrollar su arte. Contrario a lo que Kakashi creía, en ese momento Naruto estaba emocionado al máximo, con una sonrisa disimulada al recibir la solicitud. Esto representaba una gran oportunidad para él, ya que los exámenes Chunin eran un evento internacional. Por fin podría mostrarle al mundo su esfuerzo. ¿Quién sabe? Quizás incluso el propio Sasori se daría cuenta. La sola idea bastaba para entusiasmar a Naruto. Además, con la situación en Nami estabilizándose, se presentaba una maravillosa oportunidad para ponerse a prueba como antes. Asintió lentamente para sí mismo mientras salía del puente. Kakashi se había esfumado hacia donde quiera que ese hombre solía ir, probablemente para leer sus obscenidades. Necesitaría construir una nueva marioneta, una con la misma habilidad que Ramia. Esto finalmente le daría el impulso que necesitaba para aprender a manipular a Ramia completamente con solo una mano. Claro, solo tenía una semana para hacerlo, pero Naruto siempre trabajaba mejor bajo presión. Mientras caminaba por la calle, con la mente ya repasando ideas que ya había tenido en el pasado y nunca había llevado a cabo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al levantar la vista, divisó de inmediato la causa. Un joven de su edad, de cabello rojizo y los ojos verde azulado más fríos que jamás había visto. Era difícil que no le llamara la atención, debido a su baja estatura y a la calabaza, de un tamaño cómico, que llevaba al hombro. Además, parecía tener el kanji de amor tatuado sobre el ojo izquierdo, en lo que a simple vista podría confundirse con sangre. La diadema de Suna que rodeaba la calabaza delataba sus lealtades, y al ver el símbolo del reloj de arena grabado, sintió un escalofrío en la sangre. Tsunagakure, el original, y supuestamente único, usuario de las artes ninja de titiritero en las naciones elementales. Al pasar, el pelirrojo no le dedicó ni una mirada, y Naruto no pudo evitar sonreír con sorna. ¿No se sorprendería Suna con estos exámenes de Chunin? Sin embargo, al pasar, pareció captar la atención de un chico justo detrás del pelirrojo. Vestía un traje completo y, lo más llamativo, tenía marcas moradas en el rostro. La pintura de guerra parecía un poco anticuada, pero Naruto la ignoró y prefirió el bulto envuelto que llevaba a la espalda y los guantes sin dedos que llevaba. Entonces terminó, y los dos se cruzaron. Naruto volvió su atención al camino y el chico devolvió una mirada bastante nerviosa al chico de la calabaza y a la chica mayor que caminaba junto a ellos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió que la anticipación crecía en su interior. Los exámenes Chunin le habían parecido tentadores antes. ¿Ahora? Ahora no podía esperar. Sakura rió nerviosamente frente a la puerta del apartamento de Naruto durante unos minutos, levantando la mano de vez en cuando para tocar, solo para dudar y volver a pasearse. Era la primera vez que entraba en casa de un chico. Siempre había deseado que ese privilegio le correspondiera a Sasuke, pero él siempre reprendía sus intentos de acercarse. También le inquietaba un poco lo silencioso que estaba el edificio de Naruto. Esperaba señales de otros residentes, pero no había nada. Era casi como si todo el lugar estuviera abandonado. La única razón por la que estaba allí era porque era el tercer día consecutivo que Naruto faltaba al entrenamiento del equipo y finalmente la habían enviado a buscarlo. Se dudó, porque Naruto la ponía nerviosa en el mejor de los casos, y la asustaba en el peor. Aunque en ese aspecto suponía que era un poco como Shino. Finalmente, se armó de valor para llamar, solo para oír un repentino ruido desde dentro, seguido del sonido de demasiados cerrojos al correrse antes de que Naruto finalmente abriera la puerta. Esa era otra razón por la que le resultaba tan rara a Sakura. Siempre parecía tan paranoico y reservado, pero en momentos inesperados se abría de repente y se volvía amigable. Era como si pudiera activar las emociones humanas normales con solo pulsar un interruptor interno y pasar de retraído e introvertido a tranquilo y amigable. A veces Sakura juraba que Naruto ni siquiera sabía qué quería sentir, y era simplemente confuso incluso en el mejor de los casos. Oh, Sakura saludó con cierta torpeza, frotándose los ojos ligeramente inyectados en sangre. Hola, sus ojos parecían haberse oscurecido aún más de lo normal desde que no lo había visto. ¿Qué pasa? Preguntó finalmente, algo torpemente, según Sakura, mientras abría la puerta por completo.
Sakura arrugó la nariz al ver el desorden que cubría el suelo. Viejas tinas de ramen que evidentemente eran las favoritas de Naruto, ya que el chico sostenía una en ese momento y parecía estar comiendo, así como trozos de madera o metal esparcidos por el suelo. ¿Qué quieres decir con qué pasa? Te perdiste 3 días de entrenamiento en equipo. Sakura finalmente perdió los estribos, olvidando su vacilación anterior al ver que Naruto ni siquiera parecía tener una razón válida más allá de no venir. Vine a buscarte, idiota. El niño simplemente parpadeó antes de asomarse fuera del apartamento y mirar por una de las ventanas del pasillo. Ah, cierto, respondió de nuevo sin mucha energía, y al mirar dentro de su apartamento, Sakura comprendió por qué. Tenía todas las persianas y cortinas cerradas, así que no entraba ni una gota de luz natural. No era de extrañar que pareciera tan cansado todo el tiempo y que no tuviera un ciclo de sueño natural si pasaba tanto tiempo allí. También explicaría por qué estaba tan inexplicablemente pálido, considerando que vivían en uno de los países más soleados del continente, salvo Kase no Kuni. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? No podía creer que Naruto no hubiera dormido en 3 días, así que debía de tener la sensación de que se estaba perdiendo algo. Si era así, no parecía muy molesto. Lo único que obtuvo a cambio fue un encogimiento de hombros débil mientras el chico regresaba al apartamento. Preparándose para los exámenes Chunin. Solo al girarse, Sakura notó las horribles marcas rojas que le recorrían un brazo y parte del cuello. Parecían un sarpullido terrible, pero estaban demasiado definidas en la piel como para serlo. Su formación médica se lo hacía saber. ¿Qué? ¿Envenenándote? Tras comenzar a aprender ninjutsu médico y los conocimientos que conllevaba, muchas de las ausencias y apariciones posteriores de Naruto en la academia cobraron mucho más sentido para ella. El rubio simplemente se encogió de hombros como si no fuera gran cosa lo que le estaba haciendo a su cuerpo. Entre otras cosas, y Sakura se quedó boquiabierta mientras lo seguía al apartamento, dejando a un lado sus reservas previas por la sorpresa. Olvidó de inmediato cualquier cosa que pudiera haber dicho al entrar en lo que supuso que alguna vez fue una sala de estar. Incluso en la academia, sabía que Naruto tenía una obsesión un tanto malsana con sus titiriteros, pero solo entonces se dio cuenta. Hojas de dibujos y esquemas llenaban las paredes y el suelo, abarrotando lo que parecía ser un banco de trabajo en un rincón de la habitación. ¿Tú hiciste todo esto? Sakura nunca se había sentido tan asustada en su vida mientras observaba las diversas marionetas que colgaban de las paredes, el techo y cualquier otro lugar donde Naruto pudiera colocarlas. Podía ver literalmente la progresión de su arte. Sus rostros y cuerpos se volvían más definidos y detallados, la carpintería más suave y profesional. Incluso reconoció a algunas de cuando las colaba en los entrenamientos de taijutsu de la academia, solo para que el instructor las descubriera. ¿Eh? Naruto levantó la vista, con fideos colgando de su boca mientras se ponía rápidamente la chaqueta, subiendo la capucha con un movimiento experto para que algunos mechones de cabello rubio colgaran y le cubrieran los ojos. Ah, sí. Supongo que puedes echar un vistazo, logró decir, después de sorber la comida. Obviamente no era de los que tenían buenos modales. Mientras recogía las cosas que necesitaría, Sakura se encontró con la mirada perdida, al menos hasta que sus ojos se posaron en una marioneta en particular. Como la mayoría de las demás, parecía estar a medio terminar, suspendida de cables mientras acumulaba polvo en un rincón, aparentemente sin haber sido tocada en mucho tiempo. Al igual que la otra marioneta de combate de Naruto, tenía una temática mitad mujer, mitad animal, con cuerpo y rostro de mujer aunque eran bastante grotescos en su forma a medio terminar y rasgos de pájaro. Sin embargo, solo tenía un ala y la pata opuesta, lo que le daba un aspecto deforme que la hacía destacar entre las demás. ¿Qué le pasó a ese? Por muy inquietante que a veces le resultara Naruto, no parecía de los que se dan por vencidos. Siempre parecía apasionado por sus marionetas. Naruto asomó la cabeza por la puerta del baño, con el cepillo de dientes en la boca y solo echó un vistazo al títere en cuestión antes de hacerle un gesto de desdén. ¿Ane? Ah, al principio era una buena idea. Me gustaba la idea de una marioneta que pudiera volar, pero que también sirviera para algo más que reconocimiento. Sin embargo, era demasiado difícil de poner en práctica. No conseguía que las alas funcionaran correctamente para mantener el vuelo sin que se volviera ineficiente. Tenía algunas marionetas iguales. Al principio parecían buenas ideas, pero luego descubrieron que eran prácticamente inútiles. Sakura miró con el ceño fruncido la marioneta rota e inacabada. Parecía estar fuera de lugar. ¿Por qué mantenerla ahí? Se contuvo rápidamente.
No llamaría a esas cosas como personas, la haría parecer loca. ¿Por qué mantenerla cerca entonces? Naruto simplemente se encogió de hombros mientras se deslizaba nuevamente hacia el baño. Los fracasos son tan buenos como los éxitos. Al menos me muestran qué no hacer. Salió, con su habitual aspecto pálido y excesivamente vestido, aunque ahora tenía vendas en el brazo para ocultar los efectos del veneno que estaba probando. ¿Y quién sabe? Quizás luego se me ocurra una idea para que funcione. ¿Nos vamos entonces? Sakura asintió de inmediato, sintiendo ya que había pasado demasiado tiempo en el apartamento de Naruto. No podía asimilar tantas locuras en un día, y Naruto, por sí solo, estaba empezando a llenar su cuota. Cuando el equipo 7 entró en la academia para el primer día de los exámenes Chunin, Naruto se quedó atrás del trío. Si alguien no los conociera bien, podría haber pensado que estaba solo, siguiendo a una joven pareja. Llevaba la capucha puesta, como siempre, pero para variar, sus gafas naranjas no colgaban de su cuello, sino que le cubrían los ojos. Esto, combinado con la ligera inclinación de su cabeza y la forma en que la capucha le cubría los ojos, ocultaba su mirada, lo que le permitía explorar con seguridad. Lo hizo porque el equipo Suna no era el único grupo extranjero que había visto merodeando por Konoha en los últimos días y quería aprender todo lo posible sobre la competencia. Así que, al ver a sus compañeros girar en el segundo piso para dirigirse a la habitación 301, casi quiso suspirar de decepción. Sinceramente, al menos esperaba que Sasuke viera el genjutsu. Aunque solo fuera porque debería haber conocido el edificio de la academia y la ubicación de la habitación 301. Sin embargo, pronto se equivocó, ya que Sasuke prácticamente soltó la presencia del genjutsu, y Sakura, naturalmente, lo siguió mientras el rubio observaba desde el fondo del pasillo. Naruto podía aceptar cierta confianza arrogante. No era precisamente inusual en el Uchiha. Sin embargo, se atrevió a decir que un joven vestido con licra se ofreció a entrenar con Sasuke justo antes de un examen del que no sabían nada. Ejem. Sakura casi dio un salto cuando Naruto, de quien casi se había olvidado gracias a que lo seguía de varios metros de distancia mientras caminaban hacia la academia, apareció detrás de ellos. El joven, que se había identificado como Rock Lee, observó al recién llegado con sus grandes y extrañamente redondos ojos y esbozó una sonrisa radiante. Ah, debes ser el otro compañero de Uchiha Sasuke. Mucho gusto en conocerte. Normalmente, eso habría parecido un saludo bastante normal, pero con la actitud exuberante de Lee, su extravagante ropa verde y su brillante corte de tazón, digamos que Naruto dio un paso atrás sutilmente. Solo le preguntaba a tu compañero más moderno si le gustaría competir con mi título de prodigio, un genio del trabajo duro. Naruto parpadeó una vez, aunque el gesto se perdió con todas las formas en que ocultaba sus ojos, mientras Lee le ofrecía la mano. Parecía bastante insistente. Uzumaki Naruto, ofreció con cierta indiferencia, mientras intentaba amortiguar el apretón de manos demasiado entusiasta antes de que el chico de ojos turbios se dislocara el hombro. Pero si nos disculpan, tenemos que ir a la habitación correcta ahora. La sonrisa de Lee pareció vacilar un momento cuando su mirada se dirigió a Sasuke. Pero, debíamos enfrentar las llamas de la juventud entre nosotros. Naruto rápidamente rompió el apretón de manos, colocando sus manos en sus bolsillos mientras miraba perezosamente al chico. No sabemos qué nos espera en los exámenes de Chunin. Una lesión innecesaria en un entrenamiento solo nos perjudicaría. Estoy seguro de que si de verdad eres un genio del trabajo duro y Naruto se sintió extraño al decir la frase, entonces tendremos amplias oportunidades durante los exámenes para luchar contra Sasuke. Por un momento, Lee pareció indeciso, pero su radiante sonrisa regresó. Con un gesto entusiasta, les dio al trío un enérgico pulgar hacia arriba. Tienes razón, Naruto-san. De verdad, tus llamas de juventud arden, cualquier otra cosa que el adolescente, vestido de forma llamativa, pudiera decir fue interrumpida por un brutal golpe en la nuca por parte de una chica de su misma edad. Su cabello castaño estaba recogido en dos moños, casi como orejas de panda. Cállate, Lee, a estas alturas nos vas a hacer llegar tarde. Advirtió la chica con voz chillona e irritada antes de volverse hacia el equipo 7 con una sonrisa de disculpa y una rápida reverencia. Lo siento por Lee, ya saben a los de su clase. Se dio un golpecito en la sien y les dirigió una mirada casi conspiradora. Está un poco tocado. Señaló con simpatía hacia atrás al chico que, al igual que Naruto, había estado merodeando al fondo del grupo. Los ojos y la postura rígida, por no mencionar el pelo largo y peinado al estilo tradicional, lo delataban como un Hyuga. Soy Tentenieles Neji.
Nos vemos en los exámenes de Chunin. Buena suerte, supongo. Habló con poca energía, y Neji no parecía compartir el sentimiento mientras miraba al trío con altivez. Naruto conocía a esa clase de gente. Había recibido muchas miradas similares de los aldeanos de joven. Si no se dejaba intimidar, ignorar la mirada de desdén de este Hyuga en particular era pan comido. Por un instante, sus ojos claros parecieron estar fijos en Sasuke y Naruto, antes de apartar la mirada. En ese momento, los dos equipos se separaron. Tenten prácticamente arrastró a Lee hacia un lado, mientras que el equipo 7 se dirigía al otro tramo de escaleras. ¿Por qué nos detuviste a pelear?, murmuró Sasuke mientras caminaba para alcanzar a Naruto, quien, inusualmente, los guiaba por la academia. Principalmente para evitar que volvieran a tener conversaciones improvisadas. Ya lo dije. No sabemos qué nos espera en la habitación 301. Cansarse no habría servido de nada. Al ver que Sasuke no parecía muy satisfecho, Naruto suspiró y giró la cabeza hacia él. ¿Por qué? ¿Pensabas que ser alto, verde y frondoso iba a ser un gran desafío? Era un poco injusto, ya que Naruto desconocía las habilidades del genin, pero al ver a Sakura reírse disimuladamente del apodo, Sasuke pareció apaciguarse. El rubio negó rápidamente con la cabeza. Sasuke era demasiado predecible a veces. Si le asegurabas que tenía una imagen inflada de sí mismo, se conformaba con ignorar cualquier cosa que considerara inferior. Ah, bien hecho, lo lograron todos, dijo Kakashi lentamente detrás de ellos mientras subían las escaleras, sorprendiendo a los tres genin y haciendo que Sakura casi saltara en estado de shock. Ah, Kakashi-sensei, no hagas eso. Chilló, llevándose una mano al pecho. La irritación se extendía por sus rasgos enrojecidos. ¿Dijiste algo, Sakura? Murmuró Kakashi mientras levantaba un ojo del libro, intentando ser irritante sin más, y lo bajó de inmediato para mirarlos. Pero en cualquier caso, menos mal que vinieron los tres. Si alguno no lo hubiera hecho, ninguno habría podido participar. Ese fue un dato interesante y, por un momento, Naruto se preguntó si todas las aldeas hacían sus exámenes de Chunin así. Sospechaba que no. Konoha siempre parecía muy centrada en el trabajo en equipo. Bueno, vine a desearles buena suerte a mis adorables alumnos. Así que, Hane. Saludó con picardía y esbozó su sonrisa característica antes de desaparecer en un pequeño remolino de hojas, dejando atrás a tres genin aturdidos. Lo superaron rápidamente y entraron a la sala de reconocimiento. Por suerte, como no habían perdido el tiempo con Rock Lee, llegaron relativamente temprano, así que su entrada pasó desapercibida. Había otros equipos merodeando, la mayoría de ellos en grupos de sus propias aldeas. Naruto aprovechó la oportunidad para separarse de sus compañeros mientras estos se distraían con las caras nuevas y se coló sin problemas entre un grupo cercano de Genin-ame junto a una pared. En momentos como estos, su atuendo anodino y la ausencia de una diadema visible resultaban muy útiles. Pronto, pudo observar cómo la gente entraba lentamente en la sala. La tensión se intensificaba con cada nuevo ingreso. Fue divertido ver a sus compañeros de equipo dudar un momento al darse cuenta de que había desaparecido, pero la irritación se apoderó de ellos rápidamente cuando el resto de su generación llegó enseguida. Sasuke-kun. El chillido agudo de Ino resonó por toda la sala, interrumpiendo cualquier conversación que pudiera haber existido mientras todos se centraban en la carne fresca. El escuadrón de Kurenai se unió rápidamente al de Asuma para atraer la atención. Naruto se conformó con mantener la cabeza baja mientras se deslizaba entre la multitud, sin necesidad de estar cerca para oír lo que hablaban. Podría haberse engañado y decir que estaba recopilando información, pero como ya no había nadie hablando excepto los novatos, eso habría resultado bastante débil. En realidad, buscaba a alguien con un aura similar a la del chico pelirrojo que había visto antes en la calle. Algo le decía que debía tener cuidado con esa gente hasta que supiera exactamente con qué se enfrentaba. Finalmente, un chico canoso, unos años mayor que ellos, se acercó a contarles a los novatos el alboroto que estaban armando. Los demás de su clase parecieron entenderlo cuando se giraron hacia el resto de la sala y encontraron que prácticamente todos los miraban con enojo. Incluso Naruto no pudo resistirse a unirse desde atrás. Cuando se tranquilizaron y el bullicio general de la sala se reanudó, se escabulló entre la multitud hasta llegar justo al lado del pequeño grupo. Al parecer, el recién llegado, Kabuto, si había oído bien, les estaba ofreciendo información sobre los demás participantes. Esa era una oportunidad que Naruto no podía dejar pasar. Entonces, ¿de quién quieres información?, preguntó Kabuto en voz baja mientras se subía las gafas.
Sasuke parecía dispuesto a intervenir y preguntar, pero Naruto se le adelantó, escabulléndose sigilosamente entre la multitud y apareciendo junto al chico de cabello oscuro. Todos. Varios novatos se sobresaltaron ante su repentina aparición, mientras que Shikamaru pareció apaciguarse al verlo finalmente, tras haber estado buscando al escurridizo enigma rubio. Kabuto, por otro lado, simplemente se sobresaltó, parpadeando rápidamente mientras miraba confundido la baraja de cartas de información. ¿Perdón? ¿Dijiste todos? Naruto asintió brevemente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba hacia arriba y se bajaba las gafas. Dijiste que tenías información sobre la mayoría de los participantes del examen. ¿Seguro que estarías dispuesto a compartirla con tu Koari? Cuantos más genin de Konoha aprueben, mejor será la imagen de la aldea, ¿verdad? Kabuto pareció tragar saliva, sin esperar esto y nerviosamente pasó las cartas entre sus manos. Bueno, verás, de repente, sin embargo, no pareció ser un problema al voltear las manos, solo para darse cuenta de que estaban vacías. Naruto ya estaba hojeando la baraja, mirando cada carta con curiosidad y dándoles la vuelta. Oye, espera, necesito, en un extraño golpe de suerte para el rubio, Kabuto se vio obligado a retroceder de repente cuando el otro shinobi al que había insultado previamente, aunque sin querer, decidió atacar. Naruto levantó la vista y vio a Kabuto doblarse hacia atrás ante un golpe bastante torpe de un chico encorvado con la cara vendada. Parpadeó ante el ataque aparentemente ineficaz, así como ante el extraño artefacto en el brazo del chico que Naruto ya intentaba descifrar. Un momento después, su curiosidad se despertó cuando la sonrisa arrogante de Kabuto se transformó rápidamente en una de sorpresa al romperse las gafas y desplomarse en el suelo, vomitando violentamente. Mientras el genin del sonido hacía un comentario burlón, el frente de la sala explotó en una nube de humo oscuro que se disipó rápidamente para revelar un grupo de shinobi de aspecto severo. No habrá peleas en mi sala de exámenes, dijo el hombre alto y calvo en el centro del nuevo grupo con voz áspera y directa. Su larga gabardina oscura solo reforzaba su aura intimidante. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo será descalificado inmediatamente. Debidamente intimidado, el trío de Sound se fusionó con la multitud, lo que permitió a Kabuto intentar levantarse nuevamente. Ahora, bienvenidos a los exámenes Chunin, gusanos. Soy su peor pesadilla, su primer supervisor, Morino Hibiki. Toda la sala se estremeció al ver al hombre sonreír con un brillo feroz en los ojos. Enseguida, los supervisores Chunin que habían llegado con Hibiki acompañaron a los genin reunidos a sus asientos. Obviamente, se habían esforzado por asegurar que todos los equipos estuvieran distribuidos de la forma más equitativa posible. Naruto, sin embargo, apenas se dio cuenta, pues había descubierto el truco de las tarjetas de información y las estaba hojeando tranquilamente. Le interesaba mucho el Otonin que había atacado a Kabuto. Sin embargo, cuando localizó esa tarjeta en particular, le pareció frustrantemente deficiente, sin duda debido a la pequeña y reciente construcción de su aldea. Estaba atento a las reglas del examen, pues la disposición de la sala ya había deducido que implicaría algún tipo de desafío escrito. Parecían bastante estándar, así que al recibir el examen, se sintió listo para empezar, durante apenas 4 segundos. Un vistazo a las preguntas reveló que eran increíblemente avanzadas, y su dificultad aumentaba a medida que avanzaban. Curiosamente, al recordar la regla sobre la puntuación total del equipo que les permitía aprobar, se dio cuenta de lo ridículamente simple que era el examen. Por suerte para él, la primera pregunta era una secuencia criptográfica relativamente simple, principalmente lógica, así que la resolvió enseguida antes de dar la vuelta al examen y recostarse en su silla. Recibió algunas miradas de extrañeza de los supervisores por terminar tan rápido, pero no le dio importancia. Hibiki había dicho claramente que aprobarían si ningún miembro de su equipo obtenía 0 puntos, así que mientras Sakura y Sasuke consiguieran al menos una respuesta, algo de lo que estaba seguro que eran capaces, habían aprobado. Casi quiso reírse entre dientes al ver a algunos genin casi arrancándose los pelos por el estrés del examen. Durante un rato, volvió a hojear la baraja de cartas, intentando relacionar nombres con rostros mientras observaba a los genin que veía. A medida que los supervisores eliminaban a los equipos por hacer trampa, lo que poco a poco iba cambiando su opinión sobre el examen, descartó las cartas. Al hacerse cada vez más evidente que se suponía que hacer trampa se usaría para aprobar el examen, Naruto simplemente se burló. Claro, probablemente podría encontrar la manera de obtener las respuestas correctas, pero ¿para qué arriesgarse a un pase seguro por la posibilidad de ser atrapado? Ingenuos.
En un momento dado, por fin logró salir de su pequeño mundo y notar que Hinata estaba sentada a su lado. En algún momento, se había acercado un poco más a él en el banco durante el examen y su hoja estaba claramente inclinada hacia él. Parpadeó, preguntándose por qué haría trampa tan descaradamente y se arriesgaría a la descalificación de todo su equipo. Sin embargo, lo ignoró lo mejor que pudo, incluso cuando ella lo miraba nerviosamente como si quisiera hablar. Otra tontería en medio de un examen tan observado. Finalmente, el tiempo pasó y llegaron los últimos 15 minutos. Y Vicky se aclaró la voz al frente para llamar su atención. Para entonces, la sala se había reducido a menos de la mitad de sus ocupantes originales, lo que redujo drásticamente el número de cartas en la baraja de Naruto. Sin duda, esto facilitó la búsqueda de información específica, lo que continuó haciendo mientras Ibiki explicaba las reglas de la última pregunta. Era una tontería, la cantidad de gente que se inquietó por un simple ultimátum, especialmente los que no pertenecían a Konoha. Ibiki no tenía ningún control sobre si podían o no volver a realizar los exámenes si no se realizaban en su aldea. Incluso para el ninja de la hoja era una tontería. El hombre claramente les había ofrecido la opción de continuar o rendirse. Solo quienes no confiaban en sus habilidades elegirían esto último, e incluso si Naruto fallaba la pregunta y, por algún milagro, era excluido de futuros exámenes de Chunin, había otras maneras de ascender. Siempre habría otras oportunidades para ser recibido y demostrar su habilidad. Si no las había, las aprovecharía. Parecía que los últimos 45 minutos haciendo trampa en el examen no habían hecho mucho por calmar los nervios de los demás participantes. Las manos comenzaron a alzarse, a diestro y siniestro, mientras la gente perdía la confianza y se retiraba, llevándose consigo a sus compañeros. Obviamente, no estaba sucediendo al ritmo que Ibiki esperaba, así que decidió acelerar un poco las cosas debilitando aún más su confianza. Naturalmente, eligió a la persona que vio menos afectada por su discurso, probablemente porque parecía que Naruto lo ignoraba, contento con hojear sus cartas. De hecho, cuando el hombre del pañuelo lo señaló con una sonrisa desafiante, ni siquiera levantó la vista. ¿Y tú, radiante de alegría? ¿De verdad eres tan terco como para arriesgar tu carrera y la de tus compañeros? No tendrás ninguna posibilidad de ascender nunca más, siempre estarás atrapado en los rangos D y C hasta el día de tu jubilación. Se hizo un silencio inquietante mientras Naruto parecía ignorar al hombre, hojeando las cartas distraídamente. Tras unos 20 segundos, casi como si se hubiera oído caer un alfiler, Naruto sacó una carta y la observó con interés. Morino y Vicky, ¿sabes qué? Estas tarjetas también contienen información sobre los supervisores. El hombre vestido de oscuro que estaba al frente de la sala entrecerró los ojos ligeramente, inclinando la cabeza levemente para intentar ver mejor la tarjeta en cuestión. Jefe del Departamento de Tortura e Interrogatorio, especializado en tortura psicológica. Los ojos de Vicky se abrieron ligeramente, preocupado de que el genin estuviera a punto de revelar el juego, cuando sorprendió al hombre gimiendo e inclinándose hacia atrás, luciendo genuinamente malhumorado mientras golpeaba las cartas hacia abajo. Maldita sea, supongo que con esa carrera tan sensata y exigente serías de los que odian las decisiones imprudentes basadas solo en un orgullo obstinado. Además, como shinobi de Konoha, apuesto a que odias la idea de poner en peligro innecesariamente a tus camaradas, ¿verdad? Suspiró de nuevo, un sonido largo y prolongado que solo sirvió para aumentar la tensión en la habitación. Y Vicky lo observaba atentamente en ese momento, sin entender a dónde quería llegar, pero con el rostro sereno. Maldición, Naruto se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de levantarse. Supongo que debería, me rindo. De repente, justo cuando Naruto parecía a punto de rendirse, un joven Genin al fondo de la sala se levantó, con la mano en alto mientras declaraba nerviosamente sus intenciones. Yo también renuncio, al diablo con el riesgo. Otro genin, este de Konoha, también se levantó, y pronto pareció que toda la sala clamaba por rendirse en los exámenes. Nadie se dio cuenta de la sonrisa victoriosa de Naruto, que volvió a sentarse discretamente mientras los acompañaban a la salida junto con sus equipos. Al final, la sala de exámenes estaba prácticamente diezmada, quedando solo 17 equipos. Irónicamente, la única persona que notó que Naruto volvía a sentarse fue Hinata, alguien que, con toda razón, parecía estar a punto de rendirse. Naruto simplemente se recostó en su asiento, con una pequeña sonrisa burlona dibujada en su rostro que solo Ibiki notó. El Jounin con cicatrices solo pudo mirar boquiabierto por dentro a lo que asumió era un genin verde. Estaba reevaluando rápidamente su opinión.
El chico había aprovechado la oportunidad que se le había presentado para desanimar por completo a la competencia. Demonios, si no estuvieran en medio de los exámenes de Chuunin, Ibiki podría haber pedido que lo enviaran a TI para un entrenamiento formal en guerra psicológica. Cuando finalmente pareció que todos los que aún estaban allí se quedarían, Ibiki se aclaró la garganta y pronunció rápidamente un breve discurso sobre la importancia de su decisión. Algunos de los participantes restantes gritaron indignados por la supuesta inutilidad de todo aquello, ignorando con alegría la falta de oposición significativa. En cierto modo, Naruto casi estuvo de acuerdo. Después de todo, podría haber superado la prueba inicial con un simple engaño simplemente entrando, sentándose y sin moverse durante el resto. Era una excusa endeble, como mucho, y supuso que la mayoría de los genin no compartían su desinterés por los ascensos. Justo cuando Ibiki llegaba al final de su discurso, tras revelar la horrible cicatriz en su cabeza, una enérgica bola púrpura atravesó la ventana. Rápidamente se deshizo en una gran pancarta sostenida por Kunai lanzados con precisión, dejando a muchos en la sala boquiabiertos al ver a la mujer ligera de ropa que emergió del bulto, señalando con entusiasmo a todos los aspirantes a Chuunin. No es momento de celebrar. La mujer dedicó a toda la sala una sonrisa escalofriante, aunque la mayoría de los hombres presentes no estaban precisamente atentos a su rostro. Soy Mitarashi Anko, su segunda supervisora. Alzó el puño, haciendo que su gabardina ondeara al viento, revelando una piel brillante apenas oculta por una camisa de malla apretada. Ahora, síganme. Una vez más, se podría haber oído caer un alfiler. El silencio era tan absoluto. Naruto juró haber oído el canto de una cigarra en algún lugar fuera de la ventana por la que la mujer se había estrellado. Mal momento, Anko. Mientras la mujer se hundía un poco, con un rubor avergonzado extendiéndose por sus mejillas, Naruto se tomó un momento para examinarla más de cerca mientras se giraba para discutir con Ibiki, fijándose en su vibrante cabello morado y sus ojos marrones casi sin pupilas. Con un sobresalto, se dio cuenta de que ella era la mujer que originalmente le había inspirado para crear a Ramia. Se emocionó un momento, hojeando las tarjetas que le quedaban para ver si estaba incluida. Desafortunadamente, no lo estaba. Parecía ser una supervisora relativamente nueva. Cuando regresó a la sala, algo más le llamó la atención. Estaba oculto tras el cuello alto de su abrigo, pero sin duda distinguió un pequeño sello negro en su cuello. Incluso con su limitada experiencia con Fuinjutsu y la simplicidad del sello, pudo apreciar que se trataba de una obra compleja. Al instante, una parte de él, hasta entonces desconocida, despertó su interés y se dio cuenta. Desafortunadamente, cualquier examen posterior se pospuso, ya que Anko pareció superar su propia metedura de pata y regresó a los examinados. Te lo explicaré todo cuando hayamos intercambiado lugares, así que sígueme. La mujer, con naturalidad, se lanzó de vuelta por la ventana que había destrozado, dejando una sala con 51 genin confundidos y un Ibiki exasperado. Finalmente, el grupo salió de su estupor y se lanzó tras la mujer, sin confiar en que su imprevisibilidad los descalificara si llegaban demasiado tarde. Naruto siguió a sus compañeros mientras estos corrían tras el resto del grupo, pero sus pensamientos estaban en otra parte, concentrados en las nuevas sensaciones que le embargaban tras ver ese sello. Naruto, por supuesto, había incursionado en el arte del sellado. Sus marionetas habrían sido lamentablemente menos efectivas sin sellos que regularan sus movimientos. No tenía idea de cómo los titiriteros Suna lograban que sus creaciones se movieran, pero las de Naruto se movían mediante sellos que afectaba con pulsos específicos de chakra que enviaba a través de sus hilos. Sin embargo, eran simplistas, en el mejor de los casos, pues transmitían instrucciones sencillas y preestablecidas al aspecto de la marioneta que controlaban. Sin embargo, era la forma en que todas se conectaban en una gran matriz a lo largo de la marioneta lo que enorgullecía a Naruto. Sin embargo, aunque no desconocía el arte, no podía decir que se hubiera involucrado mucho en él antes. Es cierto que le resultaba bastante fácil, ya que normalmente solo necesitaba pensar en lo que quería hacer y los sellos se organizaban solos en su mente. Fue esa misma facilidad la que también lo desinteresó en la práctica. Naruto estaba tan acostumbrado a los desafíos y obstáculos en su vida que tener algo que simplemente le llegara sin esfuerzo le parecía casi extraño. La falta de desafío lo hacía sentir insatisfecho, así que solo usaba el Fuinjutsu para lo que necesitaba y nunca experimentaba con él como lo haría con venenos, mecanismos o diseños. Ver ese pequeño, inofensivo e invertido diseño de Mitsudomoe pareció despertar en él una llama de plenitud que antes permanecía apagada.
Sintió la repentina necesidad de comparar su propio trabajo con el de los demás, un deseo innato de demostrar su superioridad. Mientras corría, Naruto negó rápidamente con la cabeza. Casi empezaba a sonar como Sasuke. Sin embargo, esa tentadora sensación de espíritu competitivo no lo abandonó, así que para cuando alcanzaron a todos fuera de la familiar valla metálica del campo de entrenamiento 44, se sintió un poco inquieto. Muy bien, mis pequeños aspirantes a Chunin, gritó Anko desde el frente de la multitud, con una sonrisa inocente en el rostro. Están a punto de descubrir por qué este lugar se llama el Bosque de la Muerte. Naruto lo notó en su oportunidad de irritar a la mujer. Naturalmente, si quería examinar esa marca un poco más, necesitaba interactuar con ella. Interés equivalía a interacción. Sabía que la forma más rápida de interesar a alguien era irritarlo. Las personas siempre tienen el deseo innato de que sus propias opiniones prevalezcan, así que enfrentar ideales opuestos creó los primeros lazos de una conexión sólida. ¡Guau! Árboles y animales tan grandes. ¡Qué terroríficos! Dijo Naruto con una expresión completamente inexpresiva, la personificación del aburrimiento, mientras observaba los enormes árboles que habitaban el amplio campo de entrenamiento. Le ayudó haber estado allí antes para examinar la singular fauna y recolectar muestras de plantas en busca de venenos. Estaba esperando la represalia, ya que asumió que Anko era del tipo al que no le gustaba que la gente se metiera con su atmósfera misteriosa y aterradora, por lo que ni siquiera intentó esquivarlo cuando ella lanzó un kunai para cortarle la mejilla. Los tipos duros como tú suelen ser los primeros en ser devorados. La mujer apareció tras él con una impresionante demostración de velocidad. Se inclinó sobre su hombro para lamer un largo hilo de sangre con la expresión de satisfacción más espeluznante que pudo. A su alrededor, incluido el equipo de Naruto, los genin se encogieron ante el extraño y repugnante acto. Sin embargo, una geninkusa de larga melena negra, al otro lado de la multitud, observaba con un brillo extraño. Naruto, por otro lado, sonrió levemente, estirando el cuello para mirar a la mujer. Ella estaba presionando sus partes íntimas contra su espalda a propósito para incomodarlo aún más. Gracias por el consejo. Tendré que asegurarme de que cualquiera que me coma se arrepienta pronto después. Obviamente, Anko no lo reconoció, seguramente por la capucha y las gafas que ocultaban la mayoría de sus rasgos. Aunque las marcas de bigotes en sus mejillas deberían haberlo delatado. Quizás simplemente tenía mala memoria. En cualquier caso, Naruto sacó rápidamente un pequeño frasco de líquido amarillo de una de sus bolsas y se lo ofreció a la mujer con una leve sonrisa. Necesitarás esto en unos minutos. Fue un día extraño cuando Naruto descubrió que su propia sangre era ligeramente venenosa. No letal, por supuesto, pero lo suficiente como para incomodar a quienes no eran él. Sin duda, se debía a la mezcla de diferentes sustancias químicas que se había inyectado a lo largo de los años. ¿Qué haces? Anko parpadeó, con la vista ligeramente distorsionada cuando una repentina picazón la hizo rascarse el brazo distraídamente, pero la picazón persistió. Su piel palideció y las venas alrededor de sus ojos se hicieron un poco más prominentes. Él sonrió de nuevo mientras le ponía el pequeño frasco en la mano y se volvía hacia su equipo. ¿Nunca te dijeron que no lamieras la sangre de desconocidos? Preguntó Naruto en voz baja, para que los demás genin no pudieran oírlos. Sería mejor que imaginaran de qué hablaba el supervisor loco con el genin tranquilo e imperturbable. La imaginación de la gente solía ofrecer una imagen mucho mejor que cualquier cosa que Naruto pudiera haberse inventado. Decidiendo dejar tranquilo al genin por ahora y centrarse en por qué de repente sentía que acababa de despertar con una resaca terrible, Anko se apartó de Naruto y se dirigió al resto de los genin intentando mantener la compostura. Empezó a explicar las reglas del segundo examen, intentando no rascarse el brazo, donde, si se veía bajo la gabardina, como muchos hombres entre la multitud deseaban, las venas de su brazo se hacían más visibles. Naruto mantuvo la vista atenta, pero se volvió hacia su equipo con una sonrisita socarrona oculta tras la capucha. Estaba seguro de que Anko estaría interesada en él. Al volverse hacia su equipo, solo se encontró con una Sakura con cara de enfado y un puñetazo en el estómago. ¿Qué demonios fue eso, Naruto Baka? Ahora has atraído la atención de todos hacia nosotros. Su voz era un susurro furioso, intentando no agravar el daño que Naruto le había causado. Naruto recibió el golpe, aunque no fue tan fuerte, pero en cuanto ella lo soltó, levantó la vista y la miró con una sonrisa bastante escalofriante. No deberías preocuparte tanto, Sakura. Sus gafas brillaron un instante mientras la miraba con más intensidad, con la expresión completamente blanca.
pero golpéame otra vez y te convertiré en una marioneta. La pelirrosa tragó saliva mientras retrocedía nerviosamente, asustada por la rapidez con la que Naruto recuperó su expresión normal tras el breve lapsus. Cada vez tenía más la impresión de que su silencioso compañero no era la persona más estable. Sasuke la salvó con un gruñido, interrumpiendo la conversación con una sonrisa arrogante. ¿No fuiste tú quien dijo que no debíamos correr riesgos innecesarios sin saber cuál sería el siguiente desafío? Intervino, repitiendo las palabras de Naruto de antes para demostrar su hipocresía. El rubio simplemente desvió la atención de Sakura y resopló suavemente. ¿Desconocido? Desde el momento en que la supervisora dijo que dividiría el grupo a la mitad, supimos que nos enfrentaríamos de alguna manera, explicó Naruto con desdén. Tendría que ser por equipos, aprobando o reprobando los primeros exámenes juntos. El hecho de que se celebre aquí demuestra que habrá un factor de supervivencia, lo que significa que la prueba se volverá más difícil con el tiempo. Lo único que hice fue que nos atacaran, atrayendo a los demás competidores con anticipación para tener más posibilidades de enfrentarlos con más energía. En el fondo, Anko validó su resumen rápido mientras sacaba 2 tipos de pergaminos y explicaba la prueba. HN. Al parecer, Sasuke no estaba muy contento con eso, así que chasqueó la lengua y se dio la vuelta, sumiendo al equipo en un silencio incómodo que persistió mientras recogían, firmaban los formularios de indemnización, recogían su pergamino celestial y ocupaban su lugar en la puerta asignada. Sakura parecía querer decir algo para que el equipo no empezara el examen tan descoordinado. Cualquier cosa que intentara se apagó cuando el sistema de altavoces del perímetro del campo de entrenamiento cobró vida. Comienza la segunda etapa de los exámenes Chunin. Gritó la voz de Anko, distorsionada por el leve crujido del altavoz. Un último consejo y las cerraduras de las 17 puertas que rodeaban el bosque chasquearon con el sonido de un timbre y no mueras. El equipo 7 no entró al campo de entrenamiento 44 con las mejores relaciones. Sasuke estaba molesto con Naruto por, en su opinión, superarlo, mientras que el rubio, a su vez, estaba irritado con Sasuke por dudar de él. Sakura, por otro lado, se sentía impotente ante la perspectiva de ver a sus compañeros rumiar en silencio. A uno le daba miedo, aunque no lo dijera, y al otro lo admiraba, y no podía dudar de él. Esto los dejó en un punto muerto durante casi 2 minutos mientras saltaban entre los árboles en dirección a la torre, sin decir palabra. Sorprendentemente, fue Sasuke quien finalmente los detuvo en un claro relativamente cerrado, volviéndose hacia los demás con expresión de irritación mientras superaba su propia terquedad. Necesitamos un plan. No podemos entrar aquí sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. Bajando de los árboles para unirse a él, Naruto y Sakura intercambiaron una breve mirada antes de asentir, aunque algo a regañadientes en el caso del primero. Estoy de acuerdo contigo, por una vez. El ojo de Sasuke se crispó, pero no dijo nada ante el comentario provocador. Bien, entonces puedes sostener el pergamino. Lo sacó de su bolsa y se lo lanzó al rubio, quien lo examinó un momento antes de guardarlo en su chaqueta. No me quejo, pero ¿por qué yo? Preguntó con pereza, sin importarle mucho, pero interesado en el razonamiento de Uchiha. Pensé que Sakura tomaría una mejor decisión. Al ver la expresión confundida de Sakura, le sonrió con suficiencia y aclaró rápidamente. Nadie pensaría que lo tendrías, después de todo. La pelirrosa parpadeó con aire de búho antes de fruncir el ceño al comprender el insulto subyacente. Una vez más, Sasuke ignoró los intentos de Naruto de enfurecer a sus compañeros de equipo. Ni siquiera estaba seguro de por qué el rubio lo hacía. Porque tienes tantos bolsillos que incluso tú pierdes la cuenta de lo que llevas. Eso obligará a cualquier equipo que intente conseguir nuestro pergamino a perder tiempo. Ante su explicación, Naruto se encogió de hombros, aparentemente aceptándola sin reparos. Ahora tenemos que decidir cómo afrontar este desafío. Creo que deberíamos ir a la torre y preparar una emboscada para los otros equipos, tomar sus pergaminos rápidamente y correr menos riesgos, porque ya estamos cerca del final. Miró a su alrededor y vio que Sakura superaba su irritación y asentía con la cabeza, y Naruto ladeó ligeramente la cabeza. Parece un buen plan, entonó el rubio con voz suave, lo que hizo que Sasuke asintiera. El Uchiha intentó decir algo más, pero Naruto lo interrumpió. A menos que, el ojo de Sasuke se movió más prominentemente esta vez cuando captó la sonrisa del rubio, incluso oculta bajo las sombras de su capucha. A menos que... Naruto intentó hablar, pero aparentemente lo pensó mejor, agitando la mano con desdén. Sasuke lo miró un instante, pero el rostro del rubio estaba engañosamente inexpresivo.
Sin embargo, al intentar continuar, el titiritero lo interrumpió. A menos que consideres que a otros equipos se les ocurrirá lo mismo. Somos de los más jóvenes en estos exámenes, así que eso les da ventaja a los demás participantes en altura y longitud de piernas. Si deciden tender emboscadas, llegarán primero y no podremos hacer nada al respecto. Si intentamos hacer lo mismo, solo nos atraerá a sus trampas. Se encogió de hombros con neutralidad antes de levantar las manos en un gesto de apaciguamiento. Pero, claro, como líder del equipo tienes la última palabra, ¿no? Voy a buscar agua. Sacó una pequeña cantimplora de uno de sus muchos bolsillos y se dirigió al arroyo que atravesaba el pequeño claro. Bien, entonces, ¿qué hace si? Sasuke se quedó callado mientras observaba al rubio recoger agua, recordando el mapa que el supervisor les había mostrado brevemente. De acuerdo, entonces. Nos dirigiremos al arroyo que atraviesa el campo de entrenamiento. Otros equipos tendrán que ir a buscar agua y será un lugar fácil para preparar una emboscada improvisada. Además, tendremos un tiro más o menos directo a la torre después de conseguir otro pergamino. Naruto regresó con una cantimplora ahora llena y Sasuke simplemente lo miró fijamente, desafiando al rubio a desafiarlo esta vez. El titiritero permaneció en silencio, solo asintiendo brevemente mientras ocultaba una leve sonrisa con un sorbo de agua. Pasaron unos minutos más puliendo detalles como las palabras clave por si se separaban, cómo afrontarían la noche si no conseguían un pergamino al final del día y otras cosas por el estilo. Para cuando terminaron, habían pasado casi 10 minutos desde que comenzó el examen y todos estaban ansiosos por ponerse en marcha de nuevo. Cuando comenzaron a moverse nuevamente entre los árboles, usando el sol para navegar hacia el arroyo, Naruto notó que el viento cambiaba bastante abruptamente. Antes de que pudiera siquiera advertir a sus compañeros de la anomalía, la repentina brisa se convirtió en un vendaval torrencial. De hecho, lo levantó del suelo a pesar de estar pegado a los árboles con chakra. Tras unos cuantos impactos bastante dolorosos contra ramas robustas, Naruto se levantó en un claro desconocido, sin compañeros a la vista. Para cuando determinó de dónde venía por el rastro de escombros de madera, ya era demasiado tarde, pues una voz rompió el silencio provisional. Justo como Orochimaru-sama predijo, ¿verdad, Tosu? El rubio se giró, entrecerrando los ojos al distinguir fácilmente las tres figuras sombrías que emergían de los árboles circundantes. Eran el equipo de Otogakure, sus diademas lo delataban, y no parecían muy sorprendidos de verlo allí solo. Fue eso último lo que captó su atención mientras metía con cuidado una mano en uno de los bolsillos exteriores de su chaqueta. ¿Orochimaru? El jorobado al que el otro chico con cabello castaño puntiagudo se había referido como Dosu simplemente gruñó mientras golpeaba a su compañero de equipo en la parte posterior de la cabeza. Por eso digo que hablas demasiado, Zaku. Naruto habría aprovechado la oportunidad para actuar, pero el tercer miembro de su equipo, una chica con largo cabello negro que le llegaba casi hasta los pies, lo estaba observando como un halcón. Como si importara mucho. De todas formas el niño morirá en unos minutos. Naruto entrecerró los ojos ante el tono de Zaku, sobre todo por la alegría sádica con la que lo dijo. Eso, sumado al hecho de que el chico tenía la muerte escrita en la camisa, literalmente, no pintaba bien su personalidad. ¿Podrían callarse de una vez y ponerse manos a la obra? Esta no fue la única tarea que nos encomendó, ¿saben? Fue la chica quien habló, desviando finalmente su atención de él lo suficiente como para que Naruto pudiera sacar un pergamino oculto, extenderlo frente a él y golpear la matriz de sellado con la palma de la mano, todo en un segundo. De repente, ya no eran 3 contra 1 cuando apareció Ramia, enroscada alrededor de su cuerpo para protegerlo, mientras Naruto los observaba con frialdad. El claro se volvió increíblemente tenso en ese momento, pues los 3 se dieron cuenta de que habían perdido demasiado tiempo y permitieron que Naruto se preparara. ¿Qué otras tareas? Preguntó Naruto casi conversando mientras se acercaba las gafas a los ojos con un movimiento lento y pausado. Los 3 Otoshinobi lo miraron con desprecio, pero, sorprendentemente, fue la chica aparentemente reservada quien respondió. Orochimaru-sama nos pidió que nos encargáramos de ti mientras él entretenía a tus amigos. Escupió con suficiente veneno como para que Naruto supiera que no había tenido un pasado agradable con los shinobi de Konoha. Eso es todo lo que necesitas saber, pequeño abrazahojas. Por alguna razón, Orochimaru, de los Densetsu no Sanin nada menos, quería separarlo a él y a sus compañeros. Eso no podía ser bueno para ninguno de los dos. Tienes razón, eso es todo lo que necesito saber. Una de las escamas de la cola de Ramia se abrió de repente, dejando caer una bomba de humo que cubrió el claro con una densa humareda blanca.
Antes de que se disipara, se oyó a Zaku aullar cuando la cola de Ramia apareció de repente de la nada, apuntando directamente a su cabeza. Se agachó y retrocedió en picado mientras la marioneta completaba un círculo y atacaba con sus garras. El ligero brillo púrpura que mostraban, incluso un solo rasguño, no terminaría bien. Para entonces, el humo se había disipado y Naruto había desaparecido. Instintivamente, gracias al consejo de su maestro, los tres Geninoto miraron a la marioneta en un intento de rastrear los hilos de chakra que debían estar unidos, pero no encontraron ninguno. Desde los árboles, Naruto encontró esta reacción sumamente interesante, ya que nadie fuera de Konoha y su nombre debería saber que era un titiritero. Sus acciones y la falta de sorpresa implicaban conocimiento previo. Su atención se desvió cuando Zaku levantó repentinamente las manos hacia Ramia y, sabiendo que ningún shinobi levanta las manos en una pelea sin motivo alguno, Naruto obligó a su marioneta a curvar su cuerpo para apartarse. Zanka. Resultó ser la decisión correcta, ya que unas astillas de madera fueron arrancadas repentinamente del costado de Ramia por una explosión aparentemente invisible. Fuera lo que fuese, abrió un agujero peligrosamente grande en un árbol al otro lado del claro. Naruto parpadeó sorprendido al ver los tubos en las palmas de Zaku mientras el ninja de Oto lanzaba sucesivas ráfagas de la técnica. Ramia se apartaba con cada una gracias a su cuerpo flexible y a la vista que Naruto tenía del claro. Sin embargo, los otros dos se contenían. Ya fuera porque creían que su compañero podría con él o porque no creían que sus técnicas fueran efectivas con una marioneta que él desconocía. ¿Por qué no te muestras de verdad, pequeño abrazador de hojas, en lugar de esconderte detrás de tus muñecas? Gritó Zaku con una sonrisa en el rostro mientras seguía atacando a la marioneta que se deslizaba, intentando reducirla a aserrín. Pero parece que te lo estás pasando bien. La voz incorpórea de Naruto gritó desde los árboles. Inmediatamente fue respondida por una salva de Senbon que se estrelló inútilmente contra un árbol vacío. Desde su verdadero escondite, Naruto arqueó una ceja, contento de haber lanzado su voz. ¿Por qué siempre eran los usuarios de Senbon? Fue un buen lanzamiento, casi me roza ahí. Decidiendo jugarles una mala pasada esta vez, Naruto lanzó su voz al otro lado del claro. Una vez más, las Senbon cayeron de las mangas de la chica a sus manos antes de que las lanzara todas con una precisión mortal, aunque no desviada. Dejen de subestimarnos. Gritó la chica, la ira nublando claramente su juicio mientras comenzaba a lanzar Senbon en cualquier dirección aparentemente al azar. Kin, no te enfades tanto, gritó su aparente líder, Tosu. Aún no había hecho ningún movimiento importante durante la pelea. Naruto simplemente observó con cierta diversión cómo las delgadas herramientas de metal se estrellaban inútilmente contra los árboles del claro. Al menos, hasta que algunas se incrustaron en el tronco junto a él, lo que le hizo parpadear ante el casi impacto. ¿Es una campana?, pensó la rubia, y justo antes de que Kin tirara de repente de los hilos casi invisibles del alambre ninja atados a sus dedos, las campanas del claro tintinearon suavemente. Una oleada de náuseas invadió a Naruto y ese leve tintineo se convirtió en un gong resonante en su cabeza. Inmediatamente, perdió el equilibrio, se cayó de la rama en la que estaba y cayó al suelo hecho un ovillo. Maldición, odio el genjutsu, gimió mientras se lanzaba a un lado justo cuando el lugar que ocupaba se convertía en polvo y restos vegetales. Moverse resultó bastante difícil. Intentó ponerse de pie, pero se encontró inestable y el mundo se movía de forma confusa. Lo que sí vio fueron las manos de Zaku, con extraños tubos metálicos incluidos, apuntando en su dirección. Temblorosamente, sus dedos se crisparon, y Ramia se interpuso de repente entre ellos, lista para absorber el golpe. Sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par al oír una voz repentina y áspera a un lado, y apenas fue lo suficientemente rápido para esquivar un feroz gancho de derecha, solo para darse cuenta de su error momentos después, cuando el familiar guante de metal pasó a escasos centímetros de su rostro. Inmediatamente, una oleada de náuseas mucho peor que el ataque de Kin lo atravesó, haciendo que el mundo diera vueltas y sus entrañas se revolvieran mientras intentaba tragar el contenido de su estómago. Por desgracia, esto también significó que perdió el control de sus dedos, lo que provocó que Ramia se desplomara. Zaku aprovechó de inmediato la oportunidad para azotar a la indefensa marioneta con sus ráfagas de viento invisibles. Naruto había fortalecido a Ramia, quien pudo absorber algunos golpes. El diseño natural de su cuerpo distribuía la fuerza uniformemente y le permitía doblarse con los impactos, reduciendo su impacto. Sin embargo, sin Naruto para controlarla, la marioneta no pudo resistir hasta que Zaku frunció el ceño, se puso de pie y enderezó los hombros.
Zankyokua. Una ráfaga de viento mucho más potente escapó de sus manos, atravesando el claro y estrellándose contra la desventurada construcción de madera. Al instante, todo lo que se encontraba bajo la cabeza de la marioneta serpenteante y la mayor parte de su cola quedó destrozado, convirtiéndose en trozos de madera y astillas. En el único giro positivo que trajo consigo, los innumerables embon ocultos en el cuerpo de Ramya se dispersaron al instante por la enorme explosión, obligando a los 3 ninjas Oto a ponerse a cubierto. Naruto aprovechó la oportunidad sin precedentes para alejarse de Dosu, conteniendo el vómito y parpadeando rápidamente para intentar calmar el mareo que lo invadía. Para cuando alguno de sus atacantes se dio cuenta de que se había ido, ya estaba en lo alto de los árboles, rebuscando en sus bolsas para encontrar algo que aliviara las náuseas. Había desarrollado venenos para simular el efecto, así que solo podía esperar que el antídoto correspondiente hiciera algo. Afortunadamente, solo unos momentos después de inyectarse directamente en el cuello, sintió que su visión se recuperaba y sus problemas de equilibrio desaparecían. No alivió mucho su malestar, pero no fue demasiado debilitante. Sal, pequeño abrazador de hojas. Destruimos tu marioneta, así que mejor ven en silencio. Naruto rió suavemente, todavía instintivamente lanzando su voz para que sonara distante de él mismo. Necio y los 3 ninjas de Oto aguzaron el oído, intentando localizar al chico ahora que conocían su pequeño acto de ventrílocuo. Naruto, por otro lado, simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó otro pergamino y lo abrió rápidamente sin cerrarlo. Suponer que solo tengo uno. Los 3 solo pudieron reflexionar sobre sus palabras antes de oír un inquietante sonido de deslizamiento. Fue Kim quien lo vio primero. Sin duda, esa era la mejor manera de describir la monstruosidad que emergió de los árboles. Largos cabellos blancos, lacios y pegados, se extendían como un velo desordenado sobre unos ojos oscuros y vidriosos que los observaban, casi como si la criatura estuviera viva. Eso fue todo lo que Kim pudo ver antes de que levantara una de sus largas y delgadas patas y disparara un senbon desde la punta, más rápido de lo que cualquier humano podría lanzar. Aterrizó con una precisión letal, incrustándose en el cuello de la kunoichi de Oto, haciéndola caer al suelo casi instantáneamente como un saco de patatas. Zaku y Dosu estaban más alerta ante la siguiente descarga. El primero los desvió de su curso con sus ráfagas de viento y el segundo los ahuyentó con su guantelete. El recién llegado se escabulló rápidamente hacia la oscuridad de los árboles, dejándolos solos de nuevo. ¿Les gusta?, gritó la voz de Naruto, provocándolos aún más mientras seguían oyendo ese inquietante ruido a su alrededor. La llamo Arakune. Los ojos de Dosu recorrieron nerviosamente los árboles, sin reparar en la sombra que descendía lentamente sobre la suya. Saluda, Arakune. Dosu no se avergonzó de admitir que gritó al alzar la vista, justo en el rostro de madera e inexpresivo de la marioneta. En las circunstancias adecuadas, podría haber dicho que ese rostro estaba bellamente esculpido. Sin embargo, los 4 ojos vidriosos más pequeños sobre el par principal y la mandíbula asquerosamente segmentada destrozaron cualquier ilusión de belleza. ¿Qué demonios es esto? Dosu tropezó al alejarse de la marioneta, que ahora veía colgando de un largo hilo plateado que emergía de su bulboso abdomen negro. Abrió la boca, mucho más ancha de lo que debería haber sido posible para cualquier humano, y le siseó, con lo que parecía ser saliva espesa y viscosa goteando de su boca. De repente, le escupió, un gran globo de la misma sustancia, y Dosu automáticamente levantó su guantelete para protegerlo. Solo pudo observar con miedo cómo la sustancia, fuera lo que fuese, devoraba el metal como si fuera papel mojado. En su conmoción, ni siquiera hizo un movimiento cuando Arakune cayó al suelo, escabulléndose hacia adelante y recogiéndolo en sus 2 brazos humanos. Solo cuando ella abrió de nuevo su boca increíblemente grande, con las mejillas y la mandíbula literalmente desencajadas, comenzó a forcejear, cerrando los ojos con miedo. El fajo de ácido en la cara nunca llegó. En cambio, sintió algo vagamente suave y húmedo envolver su cabeza, antes de moverse por sus hombros y brazos. Solo cuando todo su torso estuvo envuelto, reaccionó, pateando y forcejeando en vano. Abrió los ojos para ver solo oscuridad. Un olor acre invadió su nariz que le hizo pesar los ojos y debilitar sus movimientos hasta que su visión se nubló y perdió el conocimiento. Zaku observó fascinado y asqueado cómo su compañero de equipo era devorado frente a él. Las placas que formaban el cuerpo de Arakune se movieron con el bulto que él sabía que era el cuerpo de Dosu, que se reveló unido a un material membranoso que podía expandirse y contraerse para acomodar al prisionero al ser tragado.
Supuso que Dosu terminó en el abdomen negro opaco al que estaba unido el torso de la mujer, junto con 8 piernas negras y veloces, engañosamente rápidas. Cuando esa misma marioneta lo miró, inmediatamente levantó los brazos en señal de advertencia, consciente de que era el último de su equipo que quedaba en pie. Tu compañero de equipo no está muerto. El chico castaño se sobresaltó, con los brazos en alto al ver a Naruto caer en el claro, manteniendo estratégicamente a Arakune entre él y Zaku. Solo está tendido en una mezcla gaseosa de varias drogas que lo mantendrá dormido mientras esté dentro de Arakune. Naruto sonrió con suficiencia al ver que las manos de Zaku se crispaban y Arakune, a su vez, movía su torso cargado hacia su línea de fuego. No te precipites, un movimiento en falso y harás volar a tu amigo en pedazos sangrientos. Ante eso, Zaku se burló, señalando el cuerpo inerte de Kin sin apartar la vista del rubio. Realmente deseaba que la larga chaqueta del titiritero no le cubriera las manos. No entendía qué hacía el chico con los dedos y eso lo ponía nervioso. De todas formas, da igual, respondió. Uno de mis compañeros está muerto, así que no podemos continuar. Los ojos de Naruto miraron rápidamente a Kin, una pequeña sonrisa creció en su rostro. No está muerta, solo inconsciente. Entrega tu pergamino y vete en paz, y te devolveré a tus 2 compañeros. Aún tienes 4 días para conseguir 2 pergaminos. Es mejor que no tener ninguna posibilidad. Zaku entrecerró los ojos. No había forma de saber si el rubio decía la verdad, o si simplemente los apuñalaría por la espalda en cuanto intentaran irse. No era el estilo habitual de un ninja de la hoja, pero Orochimaru les había dicho que tuvieran especial cuidado con este. Quizás quieras decidir rápido, un movimiento de mis dedos y Dosu probará algo un poco más letal, ofreció Naruto con una voz fingidamente amistosa, lo que hizo que los ojos de Zaku se entrecerraran mientras buscaba la bolsa en su cadera. Bien. Sacó su pergamino de tierra, intentando adivinar por la expresión de Naruto si era el que el rubio necesitaba, pero la máscara inexpresiva del titiritero lo bloqueó. De repente, lo lanzó al aire hacia Naruto, y los ojos del rubio se movieron con naturalidad para seguir su trayectoria. En ese instante, Zaku sonrió con malicia, levantando los brazos mientras acumulaba una enorme cantidad de chakra. Cambio de opinión. Naruto se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error al intentar intercambiar la vida del compañero de equipo del chico por su propia seguridad. Zankyokuma. Un vendaval concentrado salió rugiendo de los tubos experimentales en los brazos de Zaku, impactando de lleno el abdomen expuesto de Arakune. La ráfaga, debilitada, alcanzó a Naruto en el costado mientras intentaba apartarse, aunque demasiado despacio. Salió disparado por los aires, perdiendo toda orientación mientras el mundo giraba por un breve pero tumultuoso instante antes de estrellarse contra un árbol. El árbol no cedió, pero sintió que su cuerpo sí. Se desplomó al suelo, con la vista nublada y oscureciéndose intermitentemente. Sin embargo, todo cobró una claridad cegadora cuando un repentino dolor agudo le hizo levantar la cabeza de golpe, solo para ver la sonrisa burlona de Zaku, quien le clavaba la sandalia en el hombro. ¿Ya no te gusta la conversación, pequeño abrazahojas? No cuando yo tengo el control, ¿verdad? Naruto inclinó ligeramente la cabeza y el rubio supo muy bien que probablemente sufría una conmoción cerebral. No ayudaba que viera y sintiera algo cálido y húmedo goteando sobre su ojo derecho. Zaku volvió a centrar su atención en él presionando con más fuerza su hombro, donde se dio cuenta de que tenía una herida grande y sangrante, dada la sensación cálida que le corría por el brazo izquierdo. Me importan un bledo esos pesados compañeros míos. Nuestras órdenes eran no proceder, solo encargarnos de ti. Levantó las manos y sonrió, dándole a Naruto una buena vista del interior de sus tubos implantados quirúrgicamente. ¿Qué fue eso? Preguntó el chico sonriente con autoridad al oír a Naruto murmurar algo débilmente. Era evidente que el chico no estaba del todo recuperado tras el impacto. Dije, ¿tienen clanes en Otogakure? Murmuró Naruto. Zaku se inclinó un poco hacia atrás, frunció el ceño mientras miraba al rubio confundido, observándolo mientras miraba al Otonin con sus gafas rotas. ¿De qué demonios estás hablando, abraza árboles? ¿Qué tan fuerte te golpeaste la cabeza? Naruto rió débilmente, poniendo nervioso al otro chico. Solo quería saber si tenían clanes. Su voz temblaba y se le trababan las palabras, pero aún así logró transmitir su mensaje. Siempre he admirado a los Aburame. Me encanta cómo manipulan a sus insectos. Como un enjambre de pequeñas marionetas. Zaku parpadeó y levantó las manos aún más, casi presionándolas directamente contra la cara de Naruto. ¿De qué carajo estás hablando ahora?
Naruto sonrió levemente. Era una expresión maníaca y desesperada que solo servía para inquietar. Nada más, solo intento mantenerte ocupado, mientras dirijo una marioneta en miniatura disfrazada de mosca hacia tu hombro. A medida que hablaba, sus palabras adquirían seguridad y claridad, revelando que no estaba tan herido como fingía. Antes de que Zaku pudiera siquiera pronunciar un inequívoco de repente se quedó sin cabeza para pronunciar las palabras. La diminuta marioneta con forma de insecto que llevaba en el hombro explotó con la fuerza del sello explosivo, meticulosamente grabado en su cuerpo, y la cabeza del chico quedó reducida a una masa roja y desordenada, que por suerte se esparció lejos de Naruto. Durante lo que parecieron largos minutos, Naruto permaneció allí sentado, todavía desplomado contra el árbol y rodeado por los restos de sus marionetas y el ninja de Oto. Tras unos ruidos de disgusto provenientes de lo más profundo de su garganta, se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente mientras se aferraba el hombro. Una mueca se dibujó en sus labios mientras observaba los restos de madera a su alrededor. Sus marionetas eran prácticamente insalvables en ese momento. A Ramia le faltaba el torso y la mayor parte de la cola, y a Arakune le faltaba el cuerpo, la mayor parte yacía en astillas ensangrentadas alrededor de la construcción inerte. Fue entonces cuando todo se desplomó sobre el titiritero. Ahora mismo estaba completamente solo. No tenía marionetas, ni defensas contra la gente y los peligros que lo rodeaban, nada que lo separara del mundo. Durante ese breve y fugaz instante, Naruto sintió verdadero terror. No era propio de Nami. No había un momento conveniente para recuperarse y arreglarlo todo, ni tiempo para planificar. En cualquier momento, otros genin, atraídos por los sonidos de su conflicto, podrían aparecer entre esos árboles y verlo allí, herido e indefenso. Su respiración se aceleró mientras su corazón martillaba en su pecho, sin saber qué hacer ahora. El mundo pareció ralentizarse al ver el cuerpo inerte de Kin. Los 3 ninjas de Oto estaban muertos. Naruto solo estaba fanfarroneando. Sin embargo, mientras que el cuerpo de Dosu no era más que trozos de carne esparcidos y a Zaku le faltaba la cabeza, el cuerpo de Kin estaba impecable. El único daño era una leve herida de Senbon en el cuello. Ella simplemente yacía allí, un cuerpo completamente móvil y operativo, desperdiciándose. Naruto tardó unos 5 minutos en recoger los restos útiles de sus marionetas, recogiendo el pergamino de tierra del equipo Oto al salir del claro. Sin embargo, tuvo que retroceder otros 5 minutos entre los árboles antes de encontrar a su equipo. Casi deseó no haberlo hecho. Había señales evidentes de conflicto. Árboles destruidos y numerosas marcas de quemaduras y kunais esparcidos por todas partes. Justo cuando se preguntaba qué les había pasado a sus compañeros, vio el cuerpo inerte de Sasuke en el suelo del bosque. Se dejó caer junto a él, notando que el moreno Uchiha se retorcía en el mismo sitio, obviamente inconsciente, pero aún con un dolor evidente. Una ligera capa de sudor cubría su cuerpo y tenía algunos desgarros en la ropa y la piel, sobre todo una puñalada en el muslo. Todo parecía provenir del sello que latía furiosamente en su cuello, un sello que Naruto reconoció perfectamente por haber visto en el cuello de Anko hacía apenas unas horas. Una oleada de agotamiento invadió el cuerpo de Naruto al pensar en eso. Ahora parecía mucho más tiempo. Lo reprimió, examinando el sello mientras se retorcía y emitía un horrible color naranja, algo que Naruto nunca pensó que pensaría. Para ser honesto, Naruto no entendía nada. Era demasiado complejo y simplemente carecía del conocimiento necesario. Podía deducir que parecía estar matando lentamente a Sasuke, y no podía permitirlo. Rápidamente, usando sus dedos para dibujar varios kanji en el aire que flotaba por unos instantes como una tenue niebla, los recogió y los estampó sobre el sello. Este pareció retorcerse y retorcerse de pánico antes de quedarse quieto, suavizándose hasta convertirse en un negro opaco. Puede que a Naruto le faltara la habilidad para quitar el sello, pero incluso un novato podría haberlo rodeado con una barrera que lo aislara del resto del cuerpo de Sasuke. Con otro giro de sus dedos, el sello pareció casi devorarse a sí mismo, desapareciendo en una piel impecable como si nunca hubiera estado allí. Naruto pensó que si ocultaba el sello para que Sasuke no supiera que lo tenía, tal vez nunca intentaría usarlo. Había mucha maldad contenida en ese inofensivo diseño de Mitsudomoe. Sasuke también guardó silencio, su cuerpo se desplomó inerte mientras se sumía en una inconsciencia menos inquietante, lo que permitió que Naruto se concentrara en localizar a su otro compañero. La encontró en la rama de un árbol y, una vez más, deseó no haberlo hecho. Estaba muerta, no había forma de expresarlo con palabras.
Le habían roto el cuello, dejando su cuerpo sin vida tendido sobre la rama como un adorno enfermizo. La recuperó con cuidado, bajándola hasta donde yacía Sasuke y depositándola en el suelo. Si Naruto era sincero consigo mismo, los siguientes minutos transcurrieron como un borrón, negándose a reconocer lo que veía. En cambio, se concentró en vendar sus heridas, limpiar su ropa ensangrentada en un arroyo cercano y asegurarse de que el claro tuviera algunas trampas para disuadir a otros equipos. Finalmente, Naruto se quedó sin cosas que hacer, y Sakura no se sentía menos muerta, o al menos eso le informaron sus pensamientos morbosos. Se encontró sentado a su lado, con el ceño fruncido mientras observaba sus rasgos casi serenos. Aparte de su piel fría y pálida, casi podía imaginar que dormía. Deseaba que solo fuera eso. Maldita sea. De repente, se giró y arrojó el pergamino de tierra que aferraba con fuerza al otro lado del claro, por mucho que les sirviera con un compañero muerto. Su pecho se agitó un rato mientras miraba fijamente al vacío, como si intentara quemar un agujero en uno de los enormes árboles del bosque. Apretó los dientes y volvió a mirar a Sakura, todavía con el ceño fruncido y preguntándose por qué le importaba tanto. Le importaba poco Sakura como compañera, y menos como persona. Entonces, ¿por qué le importaba si estaba muerta? ¿Qué más daba? No puedes avanzar en los exámenes sin los 3 miembros del equipo, dijo una vocecita en su mente, permitiéndole a Naruto aferrarse a ese pensamiento. Sí, le importaba porque era un obstáculo. La necesitaba viva. De lo contrario, estarían atascados, los 2 pergaminos completamente inútiles. Volvió a mirar la figura fría de Sakura, angustiado por qué hacer, y todos esos sentimientos irritantes que lo invadían no ayudaban. Su mente le traía imágenes de una niña de cabello rosa llorando, consolada por un joven rubio inocente, solo para luego espantarlas. Naruto no tenía tiempo para sentimentalismos. Necesitaba concentrarse. ¿Qué está sucediendo? Naruto casi quiso gemir cuando escuchó a Sasuke hablar. El adolescente de cabello oscuro se incorporó sobre un codo y colocó una mano en su frente. ¿Naruto? Preguntó Sasuke mientras sus ojos negros se clavaban en los azules. Las gafas de Naruto estaban bajadas porque estaban rotas y eran inútiles. Espera. Exclamó el chico, alarmado, mientras se sobresaltaba, buscando a un lado y a otro una amenaza invisible. Kusanin. Sakura. Orochimaru. Gritó con fervor, pero se quedó en silencio al ver a Naruto callarlo con el ceño fruncido. La situación ya era bastante mala como para alertar a los equipos cercanos de su apuro. Tranquilos, siseó Naruto en un tono tranquilo pero sorprendentemente autoritario. Orochimaru se ha ido. Los encontré así. Sasuke se tomó un momento para calmarse antes de mirar fijamente a Naruto acaloradamente. ¿Dónde estabas? Afortunadamente, logró decir un susurro ronco. Me tendieron una emboscada en cuanto me puse de pie, logré vencerlos y llegar aquí hace apenas media hora. Sasuke entrecerró los ojos, pero Naruto se mantuvo firme y finalmente cedió, sus ojos naturalmente cayeron hasta que se posaron en la forma antinaturalmente pálida de Sakura. Espera, Sakura. ¿Está bien? Naruto se sorprendió por la genuina preocupación que parecía provenir del autoproclamado vengador. No creía que al chico le importara mucho Sakura. Estaba a punto de decirle la verdad cuando su propia boca lo traicionó. Está bien. En ese momento, Naruto no tenía ni idea de por qué le había mentido descaradamente al chico. Más tarde, al mirar atrás, se daría cuenta de que, si no lo hubiera hecho, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Pero ella no está respirando. Naruto hizo una mueca ante la observación de Luchia, su mente daba vueltas a 1 milla por minuto. Ahora estaba comprometido con la mentira. Estaba gravemente herida cuando llegué. Tuve que darle un medicamento para que se relajara. Es un efecto secundario. ¿Recuerdas lo que le hizo ese ninja cazador a Zabuza? Sasuke miró el cuerpo de Sakura por un segundo antes de asentir lentamente, desconcertado por lo mucho que parecía que en realidad estaba muerta. No te preocupes por ella, sé lo suficiente para tratarla. Pero tendremos que llegar a la torre pronto. Sasuke seguía mirando a Sakura, pero la voz de Naruto lo sacó de su letargo. Pero nosotros, su voz se fue apagando al ver a Naruto sostener los 2 pergaminos que ahora tenían. Se lo quité al equipo que nos emboscó. Solo necesitamos llegar a la torre, respondió Naruto rápidamente, guardando los pergaminos en su chaqueta y recogiendo a Sakura. Torpemente, la colocó sobre su espalda, sintiendo un escalofrío al ver lo fría que estaba. Sasuke lo miró antes de asentir rápidamente. Está bien, vámonos. A Naruto le tomó más tiempo del que le hubiera gustado cruzar la distancia hasta la torre, al menos unas horas.
En su estado de hiperconsciencia, gracias a la pérdida de sus marionetas y a su extrema vulnerabilidad, se aseguró de mantenerse alejado de cualquier emboscada. Su extrema paranoia logró llevarlos a la torre sin interferencias, lo que permitió a ambos chicos soltar un suspiro de alivio al cruzar el umbral hacia una habitación cálida y desolada. Entre los dos, no tardaron mucho en resolver el acertijo y pronto, tras una gran nube de humo, encontraron a Iruka frente a ellos. El hombre los observó con una sonrisa orgullosa, solo para fruncir el ceño al ver a Sakura colgada de la espalda de Naruto. ¿Sakura está bien? ¿Necesitamos llevarla con un ninja médico? Los ojos se abrieron imperceptiblemente y Naruto rápidamente negó con la cabeza, forzando una sonrisa de disculpa en su rostro mientras se bajaba la capucha. No es necesario, Iruka-sensei, Sakura-chan está bien. Sasuke lo miró extrañado, preguntándose cuándo su rubio compañero de equipo se había vuelto tan familiarizado con Sakura. Pero le di un cóctel de medicamentos bastante delicado cuando sufrió una lesión grave, así que creo que los ninjas médicos le harán más daño que bien si intentan curarla, ¿sabes? Iruka parecía preocupado, pero Naruto disuadió sus preocupaciones con un gesto despectivo de sus manos. No es nada grave, sensei, pero necesitará mucho descanso, así que puedo llevarla a las habitaciones. Iruka asintió lentamente, con el ceño fruncido mientras comenzaba a caminar con los dos hacia la torre. ¿Estás completamente seguro, Naruto, de que no quieres que los médicos la revisen? El chico sonrió de forma encantadora, levantando a Sakura un poco más mientras la chica comenzaba a deslizarse por su espalda. Vamos, sensei, sabes que aprendí muchas técnicas médicas durante mi tiempo en la academia. Sé exactamente cómo tratarla. Además, esto es un ejercicio de supervivencia, ¿verdad? No habrá ningún ninja médico conveniente en misiones reales. Nuevamente, Iruka asintió lentamente, la expresión preocupada no abandonó su rostro, lo que llevó a Naruto a sacar las armas pesadas. Está bien, sensei. Ella es mi compañera de equipo, no dejaré que nada malo le pase. Finalmente, los rasgos del instructor de la academia se suavizaron y dio un pequeño asentimiento alentador. Bueno, está bien. Pero si no se ha recuperado para los 4 días restantes, llévenla con los médicos, ¿de acuerdo? Naruto asintió con entusiasmo cuando el Chunin finalmente los dejó solos para ir a las habitaciones. Sasuke seguía mirándolo con extrañeza, pero debía de estar demasiado cansado como para que le importara, ya que se separó rápidamente y entró en una de las suites, lo que le permitió a Naruto meterse en una doble y respirar aliviado. Con cuidado, acostó a Sakura en la cama antes de acercarse, abrir el cuerpo de Kin y colocarlo sobre la que estaba al otro lado de la habitación. Al menos Sensei estaría orgulloso de que haya logrado meter a 2 chicas en la cama, murmuró Naruto para sí mismo sin humor, deseando, y no por primera vez, tener idea de lo que hacía. Naruto no hizo gran cosa ese primer día. Pasó una buena hora simplemente observando los 2 cadáveres que ocupaban su habitación, antes de volver a sellarlos. Se sentía mal. En cambio, deambuló por la torre, intentando no pensar en los 2 cuerpos sellados que llevaba consigo. Eso tampoco le sirvió de mucho, aunque le permitió escuchar a 2 Chunin hablando sobre la posibilidad de que no hubiera preliminares este año, dado el lento ingreso de los equipos de examinandos. Al parecer, solo 3 equipos, incluido el equipo 7, habían logrado entrar hasta el momento. Naruto hizo todo lo posible por evitarlos. Intentó bajar a la cantina en uno de los niveles inferiores, pero solo terminó picoteando su comida. El apetito lo abandonó rápidamente mientras picoteaba la carne. Imagínate, la carne animal cocinada no le sentaba bien en ese momento. Quizás si pensara en los cadáveres como simples animales, todo sería más fácil. Por alguna razón, la idea solo le daba náuseas, por no mencionar que no podía justificar que su compañero se alejara como ganado. Naoto Kunoichi, por otro lado, tras unas cuantas horas de agonía, regresó a su habitación, contemplando el cuerpo de Kin tendido sobre la cama. Había quitado el colchón, de modo que ella yacía sobre el duro soporte de madera que había debajo. Pensó que eso facilitaría las cosas. Sakura seguía encerrada, simplemente, no podía lidiar con ella ahora mismo. Podría cometer un error irreparable. Por otro lado, toda esta mentira ya parecía un grave error. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? Ir corriendo al Hokage y decirle que mintió sobre la muerte de su compañera de equipo solo para avanzar en los exámenes de Chunin, que ya había considerado profanar su cuerpo por la misma razón. Negó con la cabeza con firmeza, concentrándose en la otra chica por un momento. Lentamente, volvió la vista hacia ella, examinándola con atención por primera vez desde que recogió su cuerpo.
Claro, los había mirado, pero nunca la había examinado con atención. Casi le recordaba al pájaro muerto que había usado como inspiración para Anne. Durante un rato, simplemente movió su cuerpo, levantándole los brazos, flexionando sus articulaciones, girando su cabeza a un lado y a otro. Por un minuto, incluso satisfizo una leve curiosidad infantil que sentía por el cuerpo femenino, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se sintió enfermo momentos después. El peso total de sus acciones finalmente lo golpeó. Aún así, volvió a examinar su cuerpo unos minutos después. Tras vomitar, se sintió un poco mejor, como si el simple hecho de reconocer sus acciones lo hubiera hecho mucho más fácil. Se sentía casi desconectado de la situación, como si simplemente estuviera guiando su cuerpo en lugar de vivirlo. Era casi como si la inminente fecha límite del rigor mortis lo presionara a actuar. Su mente se volvió clínica, enumerando rápidamente las cosas que tendría que hacer para convertir un cuerpo humano en una marioneta funcional. Era casi como un juego mental, y en eso lo convirtió. Tenía que hacerlo. Primero tuvo que romper las articulaciones, desconectando los principales músculos esqueléticos de los huesos para poder instalar sus propias articulaciones en su lugar. También tendría que extirpar los órganos internos, ya que ahora eran simplemente espacio desperdiciado. Tendría que drenar la sangre para que, si se cortaba, no hubiera evidencia de su origen. Para prevenir esto, tendría que reforzar tanto la piel, los músculos como el esqueleto con la resina especial que usaba en sus marionetas para aumentar su durabilidad. Era eficaz para absorber y fortalecer cualquier material que tocara, como había descubierto de joven. Había estado en su balcón, intentando ventilar su apartamento tras explotar otro frasco de veneno líquido, solo para descubrir que tenía una propiedad ligeramente corrosiva al entrar en contacto con la madera. Había visto cómo corroía la barandilla de su balcón, pero por alguna razón no en ciertas zonas. Descubrió que un árbol que crecía cerca de su apartamento goteaba savia sobre su balcón. Dondequiera que la savia tocaba, la madera se volvía resistente a la corrosión. No solo eso, sino que se volvió mucho más fuerte. Menos propensa a romperse, astillarse o cortarse. Cuando Naruto destiló la savia en resina, los efectos no hicieron más que aumentar. Sabía lo que tenía que hacer, pero al mirar el cuerpo, la carne pálida a pocos centímetros de él, sus manos temblaban. No podía, su cuerpo se negaba a hacer nada. Y de nuevo, se quedó allí sentado, simplemente mirando, como si pudiera hacer que todo esto sucediera sin tener que tocarla. Entonces, como si un interruptor invisible se hubiera activado en su mente, sus manos comenzaron a moverse sin que él se diera cuenta. Se movían aturdidas, realizando sellos manuales familiares y desgastados para una sencilla técnica de viento de rango D que usaba para cortar madera. Entonces, con los ojos vidriosos y sin concentrarse del todo, exhaló, trazando una línea recta a lo largo del torso de Kim. Había menos sangre de la que hubiera imaginado. Era como si estuviera en piloto automático, simplemente tachando cosas de una lista a medida que las hacía. Sus manos se movían con autonomía mientras sus ojos vagaban perezosamente, ciegos y apagados, pero con una mirada precisa. Trabajó incansablemente toda la noche, sin importarle cuando sentía las primeras llamadas del sueño en el fondo de su mente, sin prestar atención a los rugidos de su estómago pidiendo comida. Solo estaban sus manos y el cuerpo frente a él. No un humano, solo una marioneta incompleta. Había un tic-tac en el fondo de su mente y sabía que no desaparecería hasta que estuviera completo, hasta que la acabara. Solo cuando todo terminó, cuando por fin pudo mirarse las manos y ver la sangre en ellas, la realidad volvió a la realidad. Su respiración, como si le hubieran robado durante unos minutos, volvió de repente a sus pulmones mientras dejaba escapar un jadeo ahogado, cayendo de espaldas al suelo y contemplándose las manos ensangrentadas. Kim lo observó desde su posición, ahora herida, con los ojos vidriosos, burlándose de él con su sonrisa, ahora permanente. Oh, Kambi. Naruto no podía apartar la mirada, sus ojos estaban fijos en su cuerpo inmóvil. Ella simplemente estaba sentada allí, esperando a que la usara. Naruto se dio la vuelta de inmediato, vaciando su estómago en el suelo de nuevo y vomitando hasta que no quedó nada que expulsar. Sus manos cedieron y rodó boca arriba, tumbado junto a su propio vómito, mirando al techo. Solo que no lo veía. Solo podía ver el rostro sonriente de Kim, aún esperando. Sintió algo cálido en las mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. No estaba seguro de cuándo había empezado. Pasó el resto de la noche acurrucado en un rincón, sin querer levantar la vista porque sabía que ella estaría allí sentada. Después de todo, no podía cerrar los ojos.
Siempre estaría mirando. Sin embargo, sus ojos se desviaron hacia el pergamino en su bolsillo. Cada vez que lo hacían, sentía la bilis subirle a la garganta. No pudo, otra vez no. Kakashi llegó de buen humor al último día del segundo examen. ¿Por qué no iba a estarlo? La nueva secuela de Icha Icha se estrenaba en una semana. Su adorable genin había aprobado en un solo día, lo que le había hecho ganar bastante dinero gracias a las apuestas del Jounin Sensei. Lo mejor de todo es que no había tenido que lidiar con la dinámica interesante de su equipo durante 5 días. Sí, todo salía bien, ataque. Por eso lucía su característica sonrisa mientras descendía entre los demás sensei en el balcón del nivel más bajo de la torre del campo de entrenamiento 44. Naturalmente, llegaba casi una hora tarde, así que el Hokage ya había terminado su discurso y los candidatos a Chunin subían al balcón. ¿Cómo estamos, mis adorables alumnos? Preguntó, mucho más animado de lo que debía. Como esperaba, sus 3 genin lo ignoraron de inmediato. Sasuke pasó junto a él con un pequeño gruñido de reconocimiento, con las manos en los bolsillos. Naruto simplemente se deslizó como un fantasma, con la capucha puesta y las gafas protectoras sobre los ojos. Sus rasgos eran mucho más fríos de lo que Kakashi recordaba haberlos visto. Sorprendentemente, Sakura estaba igual, pasando junto a él cabizbajo, con el pelo bastante despeinado y cayéndole sobre la cara. Tenía los ojos entrecerrados y parecía cansada. ¿Estás bien, Sakura? Preguntó Kakashi con amabilidad. Su genuina preocupación no se reflejaba en su voz, lo que le daba una impresión de frivolidad y falsedad. Sakura simplemente suspiró y se apoyó en la barandilla, dejando caer la cabeza ligeramente mientras miraba hacia el suelo de la arena con los ojos entornados. Estoy bien, sensei, solo un poco cansada, respondió la chica con sueño. Kakashi asintió con otra sonrisa, girándose para charlar con otro sensei, sin percatarse de cómo la tensión parecía disiparse de los hombros de Naruto. Todas las miradas se dirigieron al frente de la sala, donde la pizarra electrónica había terminado de mostrar los nombres, deteniéndose en Lee, el chico vestido de licra de antes y otro ninja de Konoha mayor que ellos. Al parecer, el Chunin que Naruto había escuchado se había equivocado. Había suficientes candidatos para una ronda preliminar. Quedaban 16 prospectos Chunin en total. Todos los equipos de novatos, así como el equipo 9, habían logrado clasificar. También había un equipo más veterano de Konoha, del cual 2 miembros se habían retirado rápidamente por lesiones, dejando solo al oponente actual de Lee. También estaba el equipo de la arena, con el pelirrojo que Naruto ya había notado, así como un segundo equipo de Suna. Se habían retirado casi de inmediato, lanzando miradas cautelosas al pelirrojo todo el tiempo. Esto no hizo que Naruto fuera menos cauteloso con el chico. El primer combate de las preliminares fue decepcionantemente rápido, con Lee demostrando una destreza increíble en taijutsu. Su oponente, el único genin de Konoha mayor que había llegado hasta allí, intentaba usar lo que parecía ser una técnica de drenaje de chakra contra el chico con el corte de tazón. Por alguna razón, no pareció surtir efecto en Lee, permitiéndole aniquilar a su oponente con un taijutsu brutal y eficiente. Terminó con su oponente en un cráter en el suelo y un momento conmovedor, aunque no muy perturbador, entre Lee y su sensei. Naruto podría haberlos confundido con un horrible accidente de clonación si su sensei no les hubiera informado de lo contrario, quien parecía sospechosamente insensible a toda la exhibición. Los nombres comenzaron a circular nuevamente y la atención de Kakashi se desvió rápidamente cuando Sakura se puso su chaleco antibalas. «Sensei, ¿le importa si descanso un poco?», preguntó la pelirrosa con la misma voz apagada de antes. Se veía realmente cansada. «¿Puede despertarme cuando termine mi partido?». A Kakashi le habían informado que se había lesionado durante el segundo examen y que había necesitado tratamiento, pero desconocía la gravedad. Simplemente asintió con la cabeza, a lo que ella le devolvió una sonrisa agradecida antes de acercarse a la pared del balcón y sentarse con las piernas dobladas contra el pecho. Bajó la cabeza y, en cuestión de segundos, pareció que estaba dormida. Kakashi simplemente sonrió, pensando que debía de haberse quedado despierta preocupada por la tercera prueba. Pero no pudo pensar más en ello, pues finalmente llamaron a uno de sus estudiantes. Le dio a Naruto una palmadita alentadora en el hombro al pasar, pero el chico ni siquiera pareció notarlo. Si Kakashi no lo hubiera sabido, habría dicho que incluso Naruto parecía más cansado de lo habitual, pero con las ojeras permanentes de ese chico, por no hablar de las gafas protectoras, era difícil saberlo. Por supuesto, sus pensamientos se desviaron de inmediato por una palmadita mucho más efusiva en la espalda, cortesía del mismísimo Maito Gai.
¿No es esto excelente, Kakashi, amigo mío? Podemos ver a nuestros propios estudiantes enfrentarse entre sí con la llama de su juventud. ¿Hay un espectáculo más alegre? Kakashi miró más allá del hombre que lloraba y se dio cuenta de que efectivamente era el estudiante de Gai contra el que estaba emparejando a Naruto. En la arena, Tenten saltaba sobre las puntas de los pies, con un brillo de emoción en los ojos mientras sus dedos se movían inquietos. Era un marcado contraste con Naruto, quien permanecía allí más parecido a una estatua que a un organismo vivo, inmóvil mientras esperaba a que el supervisor comenzara el combate. En cuanto bajó el brazo, Tenten entró en acción lanzando una salva de kunai letalmente precisa contra el rubio. Naruto ni siquiera se movió y un momento después, todos los kunai impactaron, excepto que atravesaron al joven mientras su cuerpo se desvanecía. Los ojos de Tenten se abrieron de par en par al darse cuenta de que un clon la había engañado antes de girarse al oír una voz. Espero que no te importe que te usen como conejillo de indias, pero no estoy acostumbrado a esta marioneta en una pelea. El tono apagado y sin vida de Naruto se extendió por la arena desde un lugar aparentemente desconocido, obligando a Tenten a buscarlo con la mirada. El público también estaba confundido. Quizás me lleve un tiempo acostumbrarme. Antes de que ninguno de ellos pudiera usar el Genjutsu para localizarlo, emergió del suelo, aparentemente derritiéndose, lo que hizo que Kakashi abriera los ojos de par en par. Nunca le había enseñado a Naruto la técnica del viaje subterráneo. Un ocupante en particular de la habitación miraba al chico como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Kankuro se decía a sí mismo que debía haber oído mal. Era imposible que el chico hubiera dicho que estaba usando una marioneta, ni siquiera le he puesto nombre, aunque me inclino por Kane, entonó Naruto con cansancio, inquietando a Tenten mientras este buscaba un pergamino en su chaqueta. Estaba a punto de detenerlo con otra descarga de armas, pero captó un movimiento con el rabillo del ojo. Giró bruscamente y, en cambio, lanzó su kunai contra el Naruto que estaba detrás de ella, solo para que se revelara que era un clon, simplemente como distracción. Esto le dio a Naruto tiempo suficiente para abrir el cuerpo de Kin. Aunque para la mayoría habría sido irreconocible. Su piel pálida natural había desaparecido, teñida en su lugar de un beige más intenso por la resina, dándole una apariencia casi bronceada. Su piel lucía artificial y brillante, con un aspecto más sintético que la piel normal. Lo cual, por supuesto, era el objetivo. Su cabello, previamente cuidadosamente recogido, estaba suelto, esparciéndose como un sudario negro ondulante alrededor de la marioneta y ocultando parcialmente su rostro. Sin embargo, lo que se podía ver eran ojos oscuros y vidriosos de un negro obsidiana puro, así como una sonrisa permanente que parecía tallada en su rostro por su mandíbula articulada. En el palco de los espectadores, 3 de los shinobi de Suna presentes se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que veían sus ojos al ver auténticas técnicas de titiritero de Tsunagakure empleadas por un ninja de la hoja. No solo eso, sino que el chico era un simple genin cuyo sensei era conocido como Kakashi del Sharingan, quien ciertamente no era un titiritero. Kankuro, en particular, lo miraba con enojo, hundiendo los dedos en la barandilla del palco hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Abajo, en la arena, Tenten no lo estaba haciendo mucho mejor, mirando confundida a la marioneta con aspecto humano. Kin, o Kane, comenzó a realizar una serie de movimientos de prueba, desde flexionar brazos y piernas hasta dar unos pasos tentativos hacia adelante. Su expresión inquietante nunca cambió. Aunque no era posible. La marioneta llevaba un conjunto de ropa de Naruto, ya que no tenía mucho más a mano, lo que significaba una camisa de rejilla con un chaleco encima, abotonado, por supuesto. Toda la ropa parecía andrajosa y desgastada, como si la hubieran rasgado a propósito. Lo cual era cierto. Esto solo sirvió para aumentar el escalofrío que desprendía la réplica humana cuando Naruto estaba detrás de ella, con el rostro como tallado en piedra. Bien, ya estoy listo, dijo Naruto tras unos instantes de silencio ensordecedor. Esto sacó a Tenten de su confusión cuando una sonrisa amenazante se dibujó en sus labios. Será mejor que seas un muñeco. Desde las gradas, Kankuro lanzó un grito de indignación, solo para darse cuenta de que, por una vez, el insulto no iba dirigido a él. Volvió a fruncir el ceño al rubio encapuchado. Naruto, por otro lado, ignoró la burla, concentrándose en cómo movía los dedos. Controlar a Kin era como controlar a cualquier otra marioneta que hubiera creado o usado. En cierto modo, era exactamente igual a las marionetas que usaba. Aunque tardó bastante en darse cuenta una vez que había superado su creación. Desde entonces, Naruto había sentido un extraño desapego de sí mismo y de las cosas que hacía. Como si no fueran realmente sus propias acciones.
Controlaba sus marionetas mediante descargas controladas de chakra enviadas a través de sus hilos mediante movimientos o combinaciones específicas de dedos. Estos activaban y manipulaban los conjuntos de sellos esparcidos por las marionetas, que a su vez controlaban procesos específicos de la marioneta. Qin era diferente. Usarla le parecía incorrecto. No era su marioneta. Era más como si la obligara a colocarse en una posición que como si la guiara. Sin embargo, era el mismo principio. Descubrió que podía controlar activamente su red de chakras de la misma manera que controlaba los conjuntos de sellos en sus propias creaciones. La red de chakra era como la matriz de sellado más compleja que Naruto hubiera podido idear, lo que lo obligaba a simplificarla en tareas y comandos más útiles mediante gestos y movimientos. Eso era otro aspecto que Naruto consideraba incorrecto al usar una marioneta humana. No solo no la había creado, por lo que desconocía todas sus complejidades, sino que sentía que la estaba arruinando. Estaba desvirtuando una obra de arte tan hermosamente compleja y detallada, convirtiéndola en tareas feas y simples que simplemente estaban por debajo de ella. Naruto sintió que reducir a los humanos a marionetas era inherentemente insultante. La complejidad de un humano era lo que debería buscar en sus marionetas. Los mendigos no podían elegir, y Naruto no tuvo más remedio que usar lo que tenía a mano. Tenten aprendió esto a las malas al lanzar una lluvia tras otra de kunais aparentemente interminables, y eso venía de un titiritero que sabía algo sobre suministros improbables de armas. Qin siempre estaba ahí, con los brazos en alto para desviar cada ataque con sus brazos reforzados. Se movía mucho más rápido que en vida, gracias tanto a la habilidad de Naruto como a su repentina ligereza. Sin embargo, sus movimientos eran notablemente espasmódicos, lo que demostraba la inexperiencia de Naruto con este tipo de marionetas. Aún así, era un escudo adecuado incluso para la lluvia más intensa de kunais y shurikens, y mientras estuviera ahí para interceptar cada descarga, importaba poco la precisión letal de Tenten. Sin embargo, había que reconocerle a la chica que empezó a ser creativa rápidamente, usando kunais para desviar la trayectoria de otros proyectiles en el aire e intentar cegarlo. Por supuesto, Qin era bastante maniobrable y siempre la mantenía lo suficientemente cerca como para que no se convirtiera en un problema. A medida que avanzaba el combate, era evidente que se sentía cada vez más cómodo con su uso. Sus movimientos se volvían más fluidos y sus defensas, más creativas. Solo cuando Tenten pareció quedarse sin sus innumerables armas y buscaba un pergamino, Naruto pasó a la ofensiva. Por experiencia propia, sabía que permitir que un oponente recuperara un pergamino por cualquier motivo solía ser un error. El equipo Oto lo había aprendido de sobra. Qin se lanzó hacia adelante repentinamente, moviéndose a velocidades que el propio Naruto no habría podido igualar, y de repente se encontró dentro de la guardia de Tenten, impactándola y obligándola a retroceder de un salto. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, como lo demostró una delgada línea roja que apareció repentinamente bajo su camisa rota de estilo chino. Quizás quieras rendirte en los próximos segundos, gritó de repente Naruto, todavía con su tono monótono y gracioso mientras hacía que Qin volviera a su lado, confundiendo a su oponente al no presionar la ofensiva. Tenten simplemente lo miró como si estuviera loca. Apenas había sentido el rasguño bajo el pecho, y él quería que se rindiera. En las gradas, Sasuke se tapó la cara con las manos, sabiendo lo que Naruto había hecho y sabiendo ya que el combate había terminado. La mayoría de los espectadores, por otro lado, parecían tan confundidos como Tenten, pero Kankuro seguía furioso. Quizás incluso más que antes. PFFT, niña, no sé a qué clase de oponentes te has enfrentado antes, pero si crees que un pequeño rasguño como este, Tenten se quedó callada de repente mientras sus párpados se cerraban. Una sensación de ardor se extendía desde su estómago, entumeciendo su cuerpo y nublando su mente. Aguantó valientemente durante 4 segundos antes de que su cuerpo se desplomara inútilmente a un lado, con el pergamino que sostenía rodando lejos de ella. Naruto se acercó a su cuerpo boca abajo, sacó una pequeña jeringa de su bolsillo con un pequeño gesto y rápidamente se la clavó en el estómago, justo debajo del corte. Entonces, mientras los espectadores observaban con una mezcla de confusión y asombro, simplemente se dirigió a su lugar en el balcón. Entonces, cuando el supervisor superó su sorpresa y finalmente dio por finalizado el combate, fue como si se hubiera derribado una especie de barrera que había estado impidiendo que los espectadores dijeran nada. Los novatos le pidieron a su sensei que averiguara qué había sucedido, mientras Gai y Sumin y yo se apresuraban a recuperar el cuerpo inconsciente de Tenten, gritando sobre su apasionada juventud o algo por el estilo.
Fue el equipo Suna el que más habló mientras Kankuro miraba fijamente a la estoica rubia. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo sabe un mocoso de Konoha manejar marionetas? El chico con pinta de kabuki señaló con enojo hacia el otro lado de la arena con una mano mientras con la otra se acercaba al gran bulto envuelto que llevaba a la espalda. Incluso el sensei del chico, un hombre alto con un velo que le cubría la mitad del rostro y el atuendo habitual de Suna Jounin, miraba al Hokage. ¿Qué significa esto, Hokage? Preguntó el hombre corpulento, entrecerrando peligrosamente su ojo visible al mirar al anciano. Incluso mientras la sala estallaba en un clamor y nadie podía oír sus pensamientos por encima del ruido, el Hokage simplemente permaneció allí, con la mirada neutra mientras fumaba suavemente su pipa, como si estuviera sentado en su oficina y no sobre un posible incidente internacional. Silencio. Gritó Anko de repente, con un tic en el ojo, molesta, mientras proyectaba su voz con chakra, hasta el punto de que algunos genin se vieron obligados a taparse los oídos. Se hizo un silencio inmediato, permitiendo que todos oyeran mientras Hiruzen se aclaraba la garganta suavemente y se giraba hacia el supervisor de cabello morado con una leve sonrisa. Gracias, Anko-chan. La mujer simplemente esbozó una sonrisa asesina mientras el anciano Hokage se volvía para dirigirse a todos los reunidos. Entiendo que puede haber algunos asuntos que deban abordarse. Sin embargo, creo que estas preocupaciones pueden esperar hasta después de las rondas preliminares. Estaré encantado de dedicar mi tiempo a disipar cualquier inquietud que los delegados de Sunagakure puedan tener en mi oficina, no en presencia de quienes no le incumben. Tras una mirada neutral a la sala, el Hokage finalmente asintió al ver que todos estaban acomodados. Ahora, Hayate-kun, por favor. Hizo un gesto al hombre de aspecto enfermizo que había estado manejando las preliminares hasta el momento, quien tosió en su mano ante la repentina atención. Ah, cierto, Hokage-sama. Bueno, entonces los próximos concursantes serán, levantó la vista hacia la pantalla de ciclos, que finalmente se detuvo en 2 nombres, y uno de los chicos en cuestión tragó saliva al instante. Akamichi Chouji y Uchiha Sasuke. Ambos chicos bajaron a la arena, uno con mucha más vacilación que el otro. Sin embargo, el resultado del combate bien podría haber estado predestinado. Ni siquiera parecía que Chouji quisiera estar allí, pero aún así, todos lo vieron seguir el ritmo. Como era de esperar, todo terminó en un instante. Choihu no pudo seguir el ritmo de Sasuke y cayó al suelo gimiendo en un minuto. Sasuke simplemente abandonó la arena con aspecto insatisfecho e irritado por la falta de desafío. No se dio cuenta de la forma en que el Hokage y Anko lo miraban fijamente, como si buscaran algo que no estaba allí, y eso los confundió. Anko, en particular, seguía mirándolo de reojo de vez en cuando, frotándose el cuello al hacerlo. ¿Era mentira lo que le habían dicho? La atención de todos se desvió cuando el tablero electrónico se detuvo de nuevo en los siguientes 2 nombres. Sakurai, la pelirroja, levantó la cabeza aturdida para mirar a su sensei, quien simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el tablero. Parece que ya tienes la victoria, mátalos, animó Kakashi con una sonrisa radiante. Por cómo iban sus genin, iba a vencer fácilmente a los otros Jounin con sus apuestas. Ya había estado lanzando miradas de sorna de Gai y Asuma, ya que sus genin habían sido superados por el suyo sin mayor problema. Claro, no podía atribuirse la culpa, ya que Sasuke era un prodigio por derecho propio y Naruto había aprendido todas sus habilidades por sí solo, pero bueno. No tenían por qué saberlo. Además, parecía que Sakura había conseguido la mejor pareja posible. Vaya, parece que somos tú y yo, exclamó Ino con un gesto ausente de la cabeza, con una sonrisa de confianza dibujada en su rostro. Ni siquiera me sorprende tanto. Es solo otra oportunidad para demostrarle a Sasuke cuánto mejor me siento para él. Sakura, por otro lado, simplemente se hundió en una posición lista, su cabello desordenado cubriendo la mayor parte de su rostro a excepción de un ojo entrecerrado. ¿Podemos empezar ya?, preguntó con voz cansada, lo que hizo que Ino frunciera el ceño antes de justificarlo como una especie de engaño. Sakura no la atraparía tan fácilmente. En el balcón, Kakashi miró a sus otros genin, notando que ambos observaban el encuentro con atención, aunque ninguno de sus rostros mostraba mucha emoción. Estaba bastante orgulloso de sus alumnos. En cada uno de sus combates, los demás los habían observado con apoyo, salvo Sakura, por supuesto, pero comprendía que estuviera agotada y un poco conmocionada por el bosque. Aún así, solo imaginaba que serviría para fortalecerla en el futuro. En ese sentido, el supervisor finalmente decidió comenzar el combate. Antes de que Ino pudiera soltar otro breve monólogo, Sakura se lanzó hacia adelante con una velocidad que sorprendió a la rubia.
La pelirrosa ciertamente no había sido tan rápida al salir de la academia. Con los espectadores, Kakashi sonrió bajo su máscara. Ya parecía una victoria fácil. Ino levantó un kunai justo a tiempo para desviar el de Sakura, que la chica había sacado de su funda con un gesto inusual. Hubo un breve punto muerto entre las dos, ya que Sakura intentó derribar el kunai mientras Ino la retenía. ¿Qué te pasa, frente? Ino logró gruñir entre dientes. ¿Cuándo se había vuelto Sakura tan fuerte? ¿Necesitas ir con todo desde el principio porque sabes que si no tienes ninguna posibilidad de vencerme? Logró desviar el arma y retroceder con una voltereta, solo para encontrarse con Sakura cargándola de nuevo. Lanzó una ráfaga de shurikens, solo algunos acertados, pero Sakura se deslizó bajo ellos sin mucha dificultad. Incluso con el pelo cubriéndole gran parte del rostro, parecía tener una excelente percepción del terreno. Entonces, de repente, volvieron a estar cerca, enfrascadas en una batalla de taijutsu a ritmo medio. Rápidamente se demostró que Ino era la más rápida y flexible de las dos, sin embargo, Sakura era más fuerte y ni siquiera parecía notar la mitad de los golpes que conectaban. Parecían estar muy igualadas. El silencioso combate de taijutsu continuó durante un minuto más, sin que ninguna de las chicas obtuviera ventaja alguna sobre la otra hasta que Ino, de repente, tuvo la oportunidad de meter la mano en su bolsa. La sacó con varios shurikens entre los nudillos, que rápidamente cortó. Sakura respondió rápidamente, cubriéndose la cara con los brazos, solo para que Ino sonriera con sorna al dejarle 3 pequeños cortes en el antebrazo. Sakura saltó hacia atrás para dejar espacio, con el rostro contorsionado por el dolor un instante después, aunque nadie notó la demora, salvo Ino, que estaba más ocupada con otras cosas. ¿Qué tal esa frente? ¿Lista para rendirte ya? Preguntó Ino con aire de suficiencia mientras Sakura se agarraba las heridas sangrantes, con el rostro aún contraído por la molestia. Sin embargo, no dijo nada, simplemente se arrancó una de sus mangas cortas para usarla como vendaje improvisado. Ino hizo una mueca, recuperando su postura mientras ambas corrían una hacia la otra. Siguió otro ataque de taijutsu, pero era evidente que Sakura prefería su brazo sano e Ino se aprovechó rápidamente, demostrando que el taijutsu no le funcionaría a la pelirrosa. Saltó hacia atrás justo cuando Ino soltó un puñado de kunai que dieron justo en el blanco. Claro que eran bastante lentos y habrían sido simplemente para esquivar, pero ese era el punto. Ino solo intentaba empujar a Sakura contra la pared para poder rematar con su ahora superior taijutsu. Así habría sido, si los dedos de Naruto no se hubieran crispado de repente de una manera muy diferente. De repente, ocurrieron multitud de cosas. Sakura intentó esquivar, pero puso el pie justo sobre uno de los kunai descartados de la pelea de Tenten con Naruto. Los ojos de Ino se abrieron de par en par, alarmada, al acercarse el kunai. Sakura, de repente, no pudo esquivarlo, se torció el tobillo y tropezó. Se oyó un chapoteo húmedo y numerosos golpes sordos antes de que toda la arena quedara en silencio, salvo por el único sonido del cuerpo de Sakura cayendo al suelo. Entonces, hubo un frenesí de actividad. Kakashi saltó a la barandilla y corrió hacia su estudiante justo cuando el ninja médico irrumpió en escena, examinando frenéticamente el cuerpo de la chica. No hacía falta ser ninja médico para saber que un kunai en el corazón, otro en el cuello y varios más en varias partes del cuerpo no era algo bueno. Incluso mientras la subían rápidamente a una camilla, sus rostros estaban sombríos. Ino se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos y sin ver nada, mientras reflexionaba sobre lo que acababa de hacer. Kakashi hacía lo mismo, observando el cuerpo inerte de la chica mientras se la llevaban con los ojos abiertos y las manos ligeramente temblorosas. Susurraba algo para sí mismo, pero nadie podía oírlo, aunque no lo intentaran. Inmediatamente, los sensei Jounin de los novatos se volvieron hacia sus alumnos, asegurándoles que Sakura estaría bien y que no debían preocuparse. Ino fue conducida suavemente fuera de la arena por su sensei mientras toda la arena recuperaba cierta calma. La conmoción se cernía sobre la sala como un manto. Para un rubio encapuchado, el único sonido que se oía escapar de sus labios era un suspiro silencioso y aliviado. Su rostro reflejaba la conmoción necesaria. Después de todo, solo tenía que recordar cómo encontró a Sakura y sus rasgos se reacomodaron de forma natural. Por dentro, la emoción lo atormentaba. Una parte de él estaba disgustada por lo que acababa de hacer. Otra parte, sin embargo, que solo aumentaba su disgusto, estaba ligeramente orgullosa de haberlo logrado. Aprender del cuerpo de Kin que podía manipular sus movimientos directamente a través de su sistema circulatorio de chakra fue una bendición.
Si lo manipulaba correctamente, podía reactivar cualquier función corporal sin una orden del cerebro. De esa manera, había mantenido el corazón de Sakura latiendo y sus pulmones respirando mucho después de su muerte. A todos los efectos, Sakura había estado viva durante las últimas horas. Los médicos no encontrarían nada raro en su muerte. Sin embargo, cuando Naruto vio a Kakashi subir las escaleras hacia ellos, con el rostro inexpresivo e indescifrable, sintió una punzada en el pecho que no podía explicar. ¿Kakashi-sensei? Esa sería la primera emoción, aparte de irritación o diversión, que Kakashi había escuchado del joven titiritero, y apenas la registró. ¿Sakura va a estar bien?, preguntó Naruto en voz baja. La mirada que recibió del hombre fue todo lo que necesitaba ver, y rápidamente se desplomó contra la pared, su rostro casi copiando la máscara inexpresiva de Kakashi, rasgo por rasgo. Aunque era principalmente una actuación, la confusión que sentía por dentro era demasiado real. Ahora que todo había terminado, ¿qué se suponía que debía sentir? ¿Qué sintió? Tras la muerte de Sakura, los concursantes tuvieron un respiro de 20 minutos, lo que les permitió asimilar lo sucedido y a un pequeño equipo de Chunin limpiar adecuadamente la arena de escombros y sangre. La sala estaba prácticamente en silencio, salvo por el trabajo del equipo de limpieza y algunos susurros. Solo el equipo de la arena parecía particularmente imperturbable, indiferente a la pérdida de una sola kunoichi de Konoha, incluso si se suponía que la arena y la hoja eran aliadas. Finalmente, no pudieron posponer el proceso por más tiempo y el tablero comenzó su inevitable ciclo con los nombres restantes. Naruto, empezó Kakashi al ver a su alumno empujarse de la pared contra la que había estado desplomado durante casi 20 minutos. No tienes que forzarte a hacer nada. En algún momento del descanso, Naruto se quitó las gafas protectoras, dejándolas colgando del cuello para que Kakashi pudiera ver sus pétreos ojos azules. Está bien, sensei. De repente, todo en el rubio parecía apagado. Su tono, su postura, incluso su cabello, usualmente vibrante, parecían